Hola, muy buenas tardes a todos. Por favor, ¿estamos todos? Sí. Esta mesa en la que asisten productores me parece crucial porque a veces los guionistas somos un poco etéreos en nuestros planteamientos y los productores saben la realidad de la vida y sobre todo del trato con las cadenas, que en última instancia es quien nos paga. Yo quería retomar el tema abierto por el compañero Arturo sobre, él lo ha dicho de una manera un poco abrupta, pero es verdad, el guión es nuestra profesión. El guión, vivimos del guión, pagamos nuestros alquileres con el guión y todo lo que no es esto es muy respetable. Pero en un guionista profesional la clave es su relación con el guión remunerado. En ese sentido, yo quería preguntar a los productores aquí presentes cómo ven el panorama actual de producción con las cadenas españolas, tanto estatales como autonómicas, porque también es un aspecto que a veces se deja un poco de lado, y cómo ven previsiblemente el futuro de la producción. En un sentido, hay un elemento nuevo que ha aparecido que es el bajo coste. En castellano, bajo coste, en catalán, cost baix, en inglés, low cost. Lo digo porque a veces parece que seamos de una compañía aérea, todos, low cost, bajo coste. ¿Y cómo ven este aspecto, cómo lo enfocan? Y sobre todo lo que les pediría a los 4 productores aquí presentes es que nos hablen de las posibilidades reales de escribir y de vivir de nuestro trabajo. Porque todo lo que es voluntarismo, proyectos, deseos. Yo tengo una historia de una niña de Zamora que sale a la calle, no vale eso. Esto es muy respetable. Pero en última instancia, quien nos contrata y nos paga son los productores, quien contrata y paga a los productores son las cadenas, y es bueno hablar de la realidad más dura, que es la que tenemos entre manos. Primeramente, no voy a relatar los currículums de cada ponente, porque ustedes los tienen fotocopiados en los documentos que les han entregado. Los currículums son apasionantes, vale la pena mucho leerlos. Es un género literario que detrás de él hay lágrimas, vejaciones, tristeza, rabia, todos los sentimientos shakespearianos están contenidos en un currículum. O sea, vale la pena que ustedes lean con atención los currículums de nuestros ponentes. Comenzaremos por Raimon Masllorens, productor catalán, con un larguísimo historial como productor, también como director, y le pediría cómo ve el momento actual de producción y qué posibilidades de futuro sospecha que puede haber. Hola. ¿Pero hago mi charla o contesto la pregunta primero y luego hago la charla? Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Vale. Contesto la pregunta y luego hago la charla. ¿Cómo veo el momento actual? Yo, sinceramente, a veces soy muy optimista y a veces soy un poco más pesimista, pero en general, de verdad, os prometo que yo soy muy optimista. Creo que estamos en un momento de incertidumbre brutal, absoluta. Esto no es ningún secreto. Pienso que todos más o menos estamos en el mismo... No, más o menos no, estamos en el mismo barco. Yo creo que estamos en un momento de cambio y en un momento de crisis acojonante. Entonces, yo lo que diría es, por un lado, creo que estamos en el peor de los momentos, es decir, yo creo que ya estamos abajo de todo. Yo esta mañana oía ponencias y preguntas de gente pesimista. Yo diría no, yo pienso que ahora ya estamos en el peor de los momentos, que a partir de ahora vamos a subir. Pero también pienso que va a subir quien tenga la mente suficientemente abierta como para pensar que las cosas van a cambiar mucho. Se habla mucho de nuevos contenidos, de nuevas plataformas, se habla mucho de branding asociado al contenido, se habla mucho, pero es curioso que la gente, hay muchos profetas por ahí, pero los mismos profetas tampoco veo que trabajen tanto más que los otros. Es decir, que al final, bueno, todo el mundo decimos, no, es que las cosas tienen que ir con un buen branding. Sí, bueno, pero ¿quién lo tiene? De momento, ahí yo me estoy moviendo muchísimo y las marcas
saben que van a ir por ahí, pero de momento no se arriesgan y no producen prácticamente, salvo escasas excepciones. Nadie se asocia a contenidos e invierte dinero en contenidos. Se habla mucho de las nuevas plataformas, pero yo creo que en un smartphone como este yo puedo aguantar historias de 3 minutos y por lo tanto tampoco nunca he visto producciones que digas que tienen un nivel muy alto hechas para acá. Se habla de que el iPad es la solución al futuro y que van a haber grandes producciones para el iPad. Yo todavía no las he visto. Se dice que la televisión, el tema de la doble pantalla, que vemos la televisión con el iPad en la mano o con el smartphone en la mano y que esto va a dar mucho trabajo. Yo estoy convencido, pero todavía tampoco nadie conozco que trabaje para esto. Pero sí pienso que hay que estar... que dicho esto, hay que estar muy abierto a estas nuevas tecnologías que ya dejan de ser un futuro para ser un presente absoluto y que ya están ahí. Sí pienso que en muy poco tiempo se va a dedicar mucho dinero y se va a dedicar mucha producción en esto, con lo cual sí que yo no aconsejo nada, pero yo por mi parte lo que sí estoy haciendo ya es invertir dinero en este tipo de producción porque creo que es la clave. Dicho esto, también pienso que no va a cambiar, que seguirá habiendo una producción como la que entendemos, pues, series de televisión, películas, etcétera, etcétera. Y también intento estar ahí, también intento invertir dinero ahí y ahora intentaré explicar un poco cómo lo hacemos nosotros. Con lo cual yo creo que hay que estar con los ojos muy abiertos, estar muy al día con las tendencias de las cosas que van a ser, porque en cualquier momento sí pienso que si hasta ahora han habido muchos profetas que han dicho esto va a ir por aquí, pero no ha ido nunca por aquí, sí creo que en un momento muy cercano, espero, la cosa de una vez por todas y definitivamente vaya por ahí. Un caso muy claro es el cine. En este país estaban haciendo 170 películas, creo, y puedo fallar, pero no demasiado en las cifras, hace un par de años. El año pasado creo que se quedaron unas 120, este año no va a llegar a 100, pero sinceramente creo que esto también es normal, porque no estamos en un mercado... El mercado tiene una lógica que nos podemos rebotar, pero es la lógica que es y que difícilmente la podremos cambiar. Y es que un país como nosotros, o un país europeo, difícilmente puede producir 170 películas al año que se estrenen y que además funcionen todas. Y esto es así. Yo esta mañana cuando os oí hablar a todos, he pensado que como productor saldría a pedradas de aquí, pero bueno, veo que tengo 3 colegas más, con lo cual compartiremos las pedradas, porque me ha dado un poco la sensación que había aún aquella idea de que el productor es el malo que nos va a pagar poco y a tergiversar la historia y que luego se la quedará. Y yo no puedo hablar por otros, pero creo que nada más lejos de la realidad y yo hablaré por mí. Yo hace bastante tiempo que me di cuenta que si uno quiere cultivar patatas tiene que saber de lo que tengan que saber, de horticultura y de lo que haga falta, pero en cualquier caso seguro que necesitan un campo. Si alguien quiere hacer tornillos, puede saber mucho, pero seguro que necesita una nave y unas máquinas para hacer tornillos. Y si uno quiere ir a pescar, puede saber mucho, pero necesitará un barco. Con lo cual yo pensé, bueno, ¿y cuál es el activo de una productora? Y me di cuenta que el activo de una productora son proyectos y que donde hay que gastar el dinero y donde hay que invertir realmente en una productora es en proyectos. Nosotros hemos aplicado esto, yo creo que de una forma muy decidida, y para invertir en proyectos hay que trabajar con guionistas, esto es evidente, pero también creo que hay que saber trabajar en equipo y creo que es importante que todos tengamos claro que estamos en el mismo barco, que todos de alguna forma somos creadores, respetando mucho el trabajo del guionista, absolutamente. Yo voy por delante que lo respeto muchísimo. Es un trabajo que me parece increíble que haya gente con este talento y que sea capaz de trabajar solo y que sea capaz de trabajar con todos los condicionantes que a veces les ponemos, ¿no? Y
Y, por tanto, yo lo primero que diría es que sí que creo que hay que invertir, Es la clave de una productora. No tenemos otro activo que nuestros proyectos. Lo que pasa que, dicho esto, yo creo que tampoco hay que pensar, bueno, invertir pues, en muchos proyectos. El número de proyectos tampoco es una garantía de éxito. A partir de ahí uno se plantea, bueno, pues qué es lo que me puede ayudar a tener éxito en mi empresa. Yo creo que una parte muy importante también es conocer el mercado. Esta mañana también se hablaba pues, que hay muy pocas televisiones en nuestro país. Es una desgracia para todos nosotros, pero la realidad es la que es. Yo creo que hay 3 televisiones donde podemos presentar productos de ficción para televisión. 2 muy claros que son las cadenas privadas y uno que para mí es un lujo, que es Televisión Española. Digo que es un lujo porque la gente que trabaja en el departamento de ficción yo creo sinceramente que son un gran equipo y que aún dan una cancha importante y que respetan mucho al creador. Las otras empresas quizá no, pero también yo pienso que nos tendríamos que meter en la cabeza que las televisiones privadas no dejan de ser empresas privadas y como tal tienen unos directivos que nos pueden gustar más o menos, pero que en cualquier caso son una gente que tienen un grupo de accionistas detrás y un consejo de administración, con lo cual ellos van a estar buscando las cosas que les puedan reportar, que puedan ir arriba y reportar y darles estos beneficios, con lo cual el trabajo como productor yo creo que en este caso también consiste en saber qué es lo que quieren. Hemos pasado por épocas de que de repente querían cosas muy diferentes tipo HBO, tampoco les han acabado de funcionar. Hemos pasado por todo el asunto de los biopics, ahora vuelven a querer cosas... pero este es un trabajo muy importante y que yo creo que hay que hacerlo en equipo, productor con guionistas y con creadores en general. Yo también pienso que hay que dejar una entrada muy clara a los directores en este proceso. Muchas veces pensamos que los guionistas son los autores, que lo son absolutamente, pero yo ahí también diría, bueno, pero el productor también tiene su parte de autoría, en el sentido de que tiene que dar las indicaciones de pensar de por dónde pueden ir los temas. Yo, por ejemplo, en mi humilde opinión, yo soy de las personas que me gusta meterme en la historia y que me gusta aportar, porque luego me encontraré yo también hablando con la cadena y diciéndole, no, es que me pediste esto de así y yo te lo estoy dando así y tienes tu parte también de responsabilidad en todo esto, ¿no? Por tanto, yo os diría que para mí la mejor manera de desarrollar un proyecto es en nuestra propia casa, en nuestro caso, en nuestra empresa, ¿no? Yo he estado trabajando en algunas empresas donde ellos lo que hacían era esperar que llegasen proyectos, a partir de ahí ver el proyecto que más les gustaba y presentarlo. Yo esto no lo he hecho nunca porque tampoco, pues porque te llegan grandes proyectos pero quizá nunca se ajustan o tú crees que se ajustan exactamente a lo que te está pidiendo el cliente o a lo que tú crees que quiere el cliente, con lo cual siempre hay un proceso de readaptación o de trabajo con el guionista. Yo una de las cosas que le pido siempre al guionista es un poco de elasticidad, en el sentido de decir, tanto a ti como a mí nos interesa que al final acabemos llevando el producto a buen puerto, con lo cual, pues me tienes que dar un poco de confianza porque yo tengo la sensación de que sé lo que quiere la cadena, con lo cual tenemos que ser un poco elásticos para poder intentar dar en la diana, ¿no? Con lo cual, ya digo que normalmente trabajo con guionistas siempre, pero no siempre sobre su propio producto. Muchas veces sobre ideas propias, porque ya han salido en conversaciones con la televisión o porque tú crees que pueden tener éxito, ¿no? Hay una gran tendencia ahora en la cual nosotros creemos muchísimo. Antes también alguien creo que lo decía, que son los temas históricos, pero no solo los temas históricos, sino las adaptaciones. Nosotros tenemos un caso que la verdad es que nos fue muy bien. Estábamos haciendo Felipe y Leticia para Telecinco. Claramente Telecinco estaba en una tendencia muy clara de hacer biopics y de querer alargar el tema este. Y vimos que había un personaje que era la baronesa Thyssen que no estaba, de momento nadie había hablado de hacer algo sobre ella, y compramos un libro, una biografía de ella.
Era un libro de Planeta, fuimos y compramos los derechos. Y en medio de la producción de Felipe y Leticia, alguien nos chivó, o nos dijo, o nos enteramos que Antena 3 estaba desarrollando también algo sobre la baronesa Thyssen. Automáticamente aprovechamos la coyuntura para hablar con la gente de Telecinco y decirles: oye, sabemos que están ellos, pero nosotros hemos comprado también otro libro, habían dos. Bueno, firmamos un contrato de desarrollo en 24 horas. Esto es algo que a mí nunca me ha pasado, ¿no? Que puedas ir tan rápido cuando algo les interesa a una televisión realmente. Bueno, esto pasa 2 veces en la vida o 3, no creo que nos pase muchas veces más. A partir de ahí desarrollamos y a partir de ahí empezamos también con la producción de La baronesa, ¿no? Como decía, los libros yo creo que son una gran fuente de inspiración. Nosotros estamos ahora en este momento también comprando grandes libros porque nos damos cuenta también que es un momento muy complicado para las historias más personales o para las historias originales que podamos tener. Las televisiones en la situación actual de pánico absoluto a las cosas que no les funcionen, yo creo que tenemos que pensar también, ponernos en su lugar, que cualquier producto de ficción es una inversión muy grande para una televisión. Otra tendencia que están teniendo, por ejemplo, ya no es encargar 13 capítulos, sino 8, incluso 6 capítulos, porque les da pánico la inversión que esto significa. Con lo cual, cualquier cosa que les puedas dar que sea un gran concepto, pero un gran concepto que tenga algo de test, o sea, que ya esté más o menos en el mercado testado de que aquello puede funcionar, a ellos les da un poco como de tranquilidad. Yo, la verdad es que no soy muy amigo de los directivos de televisión, pero sí que si a veces uno se pone en su piel, yo creo que son más timoratos de lo que deberían ser. Pero dicho esto, también pienso que si yo estuviese en su piel, bueno, uno sabe que tiene pocas oportunidades y que lo pueden echar al día siguiente, que esto es lo que más teme el directivo. Con lo cual, si les traes un libro que ha funcionado, bueno, de alguna forma le estás dando también la excusa que si esto no funciona, bueno, que él puede decir: oye, no, es que yo me he basado en este libro que había vendido 1 millón de ejemplares, era algo que todo el mundo pensaba que podía funcionar. Con lo cual, esto lo digo para ponernos un poco en la mentalidad de esta gente e intentar desarrollar contenidos que a ellos ya les puedan ser un poco más atractivos de entrada, ¿no? Nosotros ahora, en este momento, como decía, invertimos mucho. Siempre pagamos a los guionistas por el desarrollo, es algo que ya lo digo de entrada, pero también pedimos al guionista que sea elástico a la hora de trabajar y retrabajar, que ya sabemos todos, y vosotros más que nadie, que las cosas a veces tienen 2 y 3 y 4 y 10 versiones, y el productor, yo os diría, no creo que lo haga por capricho, sino que muchas veces es que a nosotros las cosas también nos cambian el día a día, y que las televisiones vas un día y te dicen una cosa y vas al día siguiente y se les ha ocurrido otra, con lo cual, y luego ellos tienen expertos, entre comillas, en sus laboratorios que también van diseccionando aquel guión y también te van dando cambios, ¿no? Con lo cual intentamos que esto el guionista lo entienda pero por otro lado también pagarlo, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en 12 proyectos nosotros, con lo cual quiere decir que estamos trabajando igual no con 12 guionistas, pero sí con 7 o 8 seguro, ¿no? Lo digo para apoyar un poco lo que estaba diciendo al principio, y es que yo creo sobre todo en el desarrollo de proyectos. Y por otro lado, yo creo también que en nuestro trabajo tiene que haber algo que está a veces como un poco mal visto, pero que yo creo que también es esencial, que es nuestra capacidad de seducir. En el fondo todos seducimos un poco. Yo creo que el guionista tiene que saber seducir a quien le cuente la historia, a un productor, a una televisión, pero el productor también tiene que seducir. En este caso nosotros nos encontramos con un libro que teníamos, que creíamos que podía funcionar, era La bodega, de Michael Gordon. Es un escritor que escribe bestsellers y que ahora se está haciendo una adaptación, una película sobre él, del médico, pero teníamos una novela que pasa en España, que es un tributo de la España, y que pensábamos, bueno, va a ser como muy difícil poder conseguir estos derechos. Pero te das cuenta que la gente, en el fondo,
a veces no es tan inaccesible. Un día cogí el teléfono, llamé, resulta que su hijo casualmente vivía aquí en España y lo fui a ver. Él me dijo que como representante de su padre podía hacer poca cosa porque su padre, bueno, pues Noah Gordon decide por él mismo, no tiene más. Y cogimos los portantes, nos fuimos a Boston y ahí en un día conseguimos que esta persona nos diese los derechos por muy poco dinero, ¿no? Y ahora es una de las historias que estábamos moviendo y la verdad es que espero que funcione. Pero resumiendo, yo diría que yo creo que es muy importante que todos nos mentalicemos de que estamos en el mismo barco, que somos un equipo, que tenemos que nadar en la misma dirección, que los tiempos quizás están complicados, pero que seguro que vamos a salir para adelante, pero que debemos estar un poco unidos, que aquí tampoco hay, que todos tenemos los mismos intereses, estoy convencido. Muchas gracias. Raimon Mas Llorens ha dicho algo clave. Yo lo dejo sobre la mesa para el debate después. Yo sé lo que quiere la cadena. La cadena habla con el productor y el productor habla con los guionistas. A veces esto parece el juego de teléfono, que vas contando a oreja a oreja un secreto dicho en voz baja. Eso yo creo que es un problema grave de funcionamiento, pero lo dejo aquí para el debate. Muy amable, Raimon. Te has excedido un poco en tiempo, pero como veo que tienes proyectos, inviertes en guión, pues te lo he permitido. Lola Mayo es guionista y productora y nos va a dar su punto de vista sobre este particular. Bueno, yo soy... ¿Se oye bien? No. Porque no está encendido. Gracias. Digamos que soy una productora un poco particular porque soy guionista también y en algunos casos directora. Entonces, la mayor parte de los proyectos que he producido son mis propios proyectos. Casi siempre, bueno, en una gran medida, han sido los proyectos de un director, que es Javier Rebollo, con el quien he hecho pues como 5 cortometrajes y luego 3 largometrajes, unos 15 documentales para Documentos TV y luego aparte hemos producido desde nuestra productora Lolita Films pues unos 10, 12 cortos con otros directores y documentales también para Documentos TV con otros directores. Siempre diré en colaboración o en coproducción con otras productoras, como por ejemplo la de María, Avalon, con quien produjimos el segundo largometraje del director, de Javier Rebollo. Yo diré que para mí es difícil expresarme en los términos que luego sé que lo van a hacer, bueno, que lo ha hecho Raimon y que lo van a hacer los demás productores, porque creo que la circunstancia que se ha dado con los proyectos en los que he entrado es particular y yo no sé, o sea, siempre que hago uno pienso que nunca voy a hacer otro y cuando hago el segundo pienso que no voy a hacer el tercero y que ya esa vez será cuando perderé la casa, por ejemplo, o perderé la casa o tendré que trabajar en otra cosa, ya lo hago. Yo no vivo de escribir guiones, a pesar de que escribo muchos. Tengo que hacer escribo muchos, no tantos, porque si no viviría de ellos, claro. Pero tengo o hago otras cosas con las que sobrevivo relacionadas con el guión. Soy profesora de guión en varias escuelas, por ejemplo. Entonces, creo que la experiencia mía de producir a un director con el que escribo y de producir a otros directores siempre de un cine, digamos, de autor, no sé si es traspasable y transferible. Creo que en una parte sí, en otra es difícil, ¿no? Creo que si se viese, por ejemplo, la situación de nuestras películas, o sea, se viese, son películas o no de éxito, por ejemplo, pues según qué se diría que sí o que no. Si lo llevásemos al plano económico, luego María podría contar que ella hizo una enorme inversión en nuestra película y que probablemente, bueno, sé que no ha recuperado su productora, digamos, la productora, o pienso, imagino, ¿no? No es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero... y, por ejemplo, si hablamos de espectadores, el primer largometraje accedió a las ayudas de tercera vía, es decir, que tuvo en torno a los 40.000 espectadores, justito para la tercera vía, digamos.
y la Mujer sin piano pues tuvo en torno a 8.000 o algo así, podríamos decir. Diría, mira, y por ejemplo, para contar algo, tuvo los mismos espectadores prácticamente en España que los que tuvo en Francia, ¿verdad? Siendo un director que no es francés y encontrando ahí un camino particular, ¿no? Un camino particular en Europa, en este caso en Francia. Entonces, digamos que económicamente nuestras películas no han sido un éxito, sin embargo, en cuanto a prestigio, a cierto privilegio con respecto a los festivales, la presencia en determinados circuitos, sí que se podría considerar como un éxito, ¿no? O sea, podríamos decir, nuestra película ganó San Sebastián, ganó la Concha de Plata al mejor director en San Sebastián. Eso es muy importante, ganó el Festival de Los Ángeles, el Festival del American Film Institute, ganó una serie de premios que lo puso ahí pues, en la prensa, en una serie de recorridos muy importantes. Obviamente no me interesa atacarme a mí misma, prefiero contaros que he tenido éxito, pero quiero explicar que ese éxito es particular, depende de cómo uno lo tome. Si yo dijera eso en el prestigio o en la capacidad que eso me da para estar aquí, para escribir otro guión, para dar clases, para ir a Televisión Española a vender mi siguiente proyecto, ese prestigio o ese camino lo tengo hecho. Pero en cuanto a lo económico, no sé cuándo se romperá esta posibilidad, ¿no? Mi productora existe, que se llama Lolita Films, desde el año 95 y desde el año 95 hasta hoy ha seguido viva. Eso ya es una barbaridad, ¿no? O sea, siendo que teníamos 23, 24 años los que la creamos, que era el director Javier Rebollo, un productor que es Damián París y yo. Y eso se ha seguido manteniendo. Pero en esas circunstancias de no ganar dinero. Sí que en algunos casos ganar, como el director gana su sueldo, el guionista gana su sueldo, se paga a la gente, pero como beneficio industrial que tiene una productora, yo pocas veces lo he tenido. O sea, diría, lo tuve con los cortos, o sea, algunos de los cortos han ganado mucho más dinero que presupuesto tuvieron, o sea, que es increíble que eso ocurra, pero siempre íbamos reinvirtiendo, ¿no? Íbamos reinvirtiendo, de un corto nos permitía ir al siguiente y así. De forma que lo que es ganar dinero no ha ocurrido, ¿no? Como empresa. ¿Que hemos ganado otras cosas? Por supuesto. Entonces, yo me encuentro en esa disyuntiva en que, por ejemplo, todas mis películas las ha comprado Televisión Española. Eso, como tú dices, es un punto muy, muy importante, ¿no? No Televisión Española compra todo y a partir de ahora menos. Y que haya comprado el último proyecto, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Y sin embargo, bueno, hay otra cosa que ocurre con Televisión Española que a lo mejor algunos sabéis. Televisión Española está comprando pero no emitiendo, entonces no cobramos los derechos o bueno, simplemente dejando al lado de los derechos, no se compra pero no se emite, de forma que esa ventana que antes tenía Televisión Española está sirviendo para reemitir proyectos que compró hace tiempo. O sea, tenemos más posibilidades de que reemitan nuestra primera película, Lo que sé de Lola, que de que emitan La mujer sin piano, que fue lo que produjo Avalon, ¿no? Entonces, la situación es extraña. Yo podría decir que puedo hablar de muchas cosas que he hecho en guión, de muchas cosas que he producido, y sin embargo, en cuanto a lo económico, no sabría qué deciros, ¿no? Para mí es un éxito mi vida profesional y, sin embargo, mi gestor me aconseja cerrar. O sea, ¿qué haces? No sé, ¿qué haces durante tantos años perdiendo, ¿no? Entonces, sí, porque, bueno, si algo no te da para vivir o para que eso sea tu profesión fundamental, aunque sea a lo que más dedicas tiempo durante el día, ¿por qué lo haces? Obviamente por otras cosas, ¿no? Que no sé hasta qué punto se pueden sostener y cuánto tiempo pueden durar. Y, por supuesto, también esto se ha producido gracias a que siempre nos hemos asociado con productoras, digamos, más poderosas o con otro peso, como fue Avalon, ha sido icónica, que es un productor que se llama José Noya, o en su día fue Malvarrosa Media en Valencia, ¿no? Y siempre también han sido proyectos en coproducción. Por eso esta mañana comentaba esto que me parece interesante, luego se hablará, la importancia de tratar de acceder a otros mercados ya desde la producción, es decir, plantearte que lo que escribes tiene un sentido para ser rodado y no solo para ser rodado, sino para tener equipos en otros lugares, ¿no? No es tan difícil. Yo no hablo el francés bien, pero la primera película que rodé se rodó en francés y se rodó con equipo franco-español y salió adelante
estupendamente como rodaje, ¿no? La segunda película tenía también producción francesa, pero se rodó en Francia. La tercera también tiene una pequeña producción francesa y luego producción argentina y uruguaya. Creo que eso o se hace desde el principio o luego decir, lo voy a vender, bueno, pues sí, lo puedes vender a una tele o lo que sea, pero un poco no es lo mismo, ¿no? No es lo que se va a obtener por ese camino es menos que si se inicia una producción ya contando con socios o con trabajadores de otros países. Yo diré también que si esta producción, esta forma de trabajar tan particular se ha sostenido, también es porque, aunque parezca extraño y yo no sé tampoco cómo ha ocurrido, desde el primer corto en el año 96 hasta el último largometraje en el año 2012, nuestros jefes de equipo han sido siempre los mismos. Y hablo de, director, por supuesto, jefe de producción, jefa de vestuario, montador de sonido, el jefe de eléctricos, el director de arte. Absolutamente todos los jefes de equipo, bueno, prácticamente todos, digamos el 80%, han pasado desde el primer corto hasta el último largometraje. Llegando a tal punto de falta falta de eficacia económica, diría, que a esos jefes de equipo, a pesar de haber un presupuesto muy bajo, nos lo llevamos a Argentina cuando rodamos, incluso el ayudante de dirección, hay que estar un poco loco, pero no sé, hicimos eso. Contando con la ayuda, por supuesto, de también otras personas que formaban parte del equipo argentino, ¿no? Pero los jefes de equipo lo llevábamos todos desde España, con lo cual ahí imaginaros también la cantidad de dinero que se invirtió en eso, que obviamente se quitó de otros lugares. Eso, el trabajar con esos equipos de esa manera nos ha permitido cosas que también sé que solo se pueden hacer una vez o pocas veces. Lo contaba María José esta mañana. ¿Hasta qué punto uno, cuando hace un corto, por ejemplo, cuántas veces le puedes pedir dinero a tu familia? ¿Cuántas veces puedes hacer una ¿cómo se llama? Una asociación, una cooperativa? ¿O cuántas veces, como en la última película, puedes pedirle a la gente que acepte sobre contrato cobrar el 50%, que lo cobran por adelantado, y si se gana más dinero, cobran el resto? Lo puedes hacer una vez, porque la gente tiene que vivir, tú mismo tienes que vivir. Entonces, estoy hablando de una fórmula que se mantiene gracias al entusiasmo, al carisma de un determinado tipo de director o de directores, y que no sé realmente dónde vamos a ir a parar, ¿no? Eso de dónde vamos a ir a parar, pues no lo sé. Nos ha servido durante mucho tiempo también trabajar para el programa Documentos TV, para el que hemos producido, pues yo he sido guionista y directora y productora de unos 10 y hemos producido a otros 5 programas más para Documentos TV. Ahora Documentos TV, una cosa que plantea es sigue rodando y te emito pero no te pago, es decir, emito tus programas gratuitamente, cosa que no sé qué pensáis vosotros, pero pienso que se puede admitir cualquier tipo de negociación, pero crear un producto para que alguien lo emita gratis, pues no. Se lo puede ceder gratis a alguien que no va a ganar, no sé, lo puedo ceder gratis para que lo pongan en la plaza de un pueblo, por ejemplo, porque es mi pueblo, pero para que lo emitan en una televisión, pues no. De forma que eso fue es lo que plantea ahora Documentos TV, después de que yo trabajo con ellos desde el año 98 y no. Obviamente no es posible. Ellos están remitiendo también cosas que compraron, al igual que hace Televisión Española con la ficción, ¿no? De forma que bueno, voy a... me quedo un poco con planteo esa inquietud de determinados tipos de producto que salen adelante, que ganan una barbaridad de premios y que recorren el mundo. Y no, digamos, no cualquier premio, pues hemos ganado premios FIPREST y cosas así que, bueno, pues que son muy importantes o muy importantes para el tipo de valor añadido que yo quiero tener en mis películas. Pero no sé hasta qué punto son una solución. Hasta ahora ha sido solución para hacerlo, pero no para ganar un dinero, digamos. Si hablamos de los guiones, por ejemplo, para documental, que esta mañana Elena Taberna planteaba algunas cosas así, por ejemplo, lo que se paga por un guión de documental en Documentos TV, que es una ventana interesante, pues es 1.200 euros. Eso, por otra parte, que tampoco entiendo que exista el guionista puro de documental. Normalmente yo, por ejemplo, estoy implicada como directora en esos documentales también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que querría plantear, que quizá
pues si yo lo sostengo es porque tengo otras fórmulas, como os decía antes, de vivir, que tienen que ver con el guión, que es la enseñanza del guión, de la dirección de documental, y también trabajo para varios festivales como programadora, que no lo podría hacer si no fuese cineasta, digamos. Bueno, sí, pero no podría impartir guión si no fuese guionista, por ejemplo. Entonces, quizá, pasaría en este momento el testigo a María, que ella trabaja también en una productora independiente, pero en otras circunstancias que os explicará. Y bueno, quizá ella también, que ha ganado y ha perdido con proyectos, uno de ellos el nuestro, puede... Pero nos llevamos bien, sí, aquí estamos. Pero puede explicar un poco cómo se sostienen estas cosas, no lo mío, sino los proyectos de ellos, obviamente. Pues muchas gracias, Lola Mayo. El tiempo exacto, felicidades. ¿Cómo, perdón? El tiempo exacto, felicidades. Gracias. Sí, ahí está. María Zamora tiene una particularidad muy interesante, que es que ha coproducido con países de Sudamérica. Y vale la pena que nos cuente su experiencia, porque a raíz de la ponencia de José Luis Acosta surgieron algunas dudas y es interesante que nos cuente su óptica sobre cómo funciona la coproducción con países tan lejanos. Bueno, pues soy María Zamora, vengo de Avalon, una productora... Vengo de Avalon, productora y distribuidora de cine. Desde 2001 hemos producido 17 cortometrajes con directores como Natalia Mateo, Daniel Sánchez Arévalo o Nacho Ruiz Capillas. Hemos producido 3 largometrajes españoles, La vergüenza, de David Planel, La mujer sin pierna, de Javier Rebollo, y Mapa, de León Siminiani, que se estrenará ahora en el Festival Europeo de Sevilla y después irá al Festival de ITFA y a Mar del Plata y otros festivales donde coincidimos con vosotros. Y luego hemos coproducido, como bien dices, 4 coproducciones internacionales. En los 4 casos son coproducciones con países latinoamericanos. El último de ellos es un caso especial. El proyecto se desarrolló desde el principio en Avalon. Se llama La cara oculta y está escrito por Hatem Craige Ruiz Zorrilla. Es un proyecto que nació en Avalon, pero luego acabó dirigiéndolo un director colombiano y se produjo en Colombia. Y entró en coproducción Fox Los Ángeles, o sea, es un proyecto internacional así extraño, pero que funcionó muy bien. De hecho, se estrenó en España y superó los 2,5 millones de taquillas, se ha vendido todo el mundo. Ha sido un éxito para todos los que hemos participado en ese proyecto y es el caso extraño. Los otros 3 coproducciones han sido coproducciones con Argentina, Venezuela y Uruguay. Han sido proyectos de otras características. La cara oculta era un thriller, era una película de género, y en el caso de las otras 3 películas eran películas más de corte de autor, como las películas que hemos producido. Los 4, es verdad que, preguntabas por esto concretamente, es verdad que el idioma pues ha influido en el hecho de entrar en coproducción en estas películas. Y bueno, también luego hay fondos internacionales, como es el caso de Ibermedia, que fomenta que España y Portugal pues coproduzcan con países latinoamericanos. Es por ello que existen muchos foros de coproducción, mercados, etcétera, enfocados en proyectos en cooperación con países con Latinoamérica. Luego, bueno, comentar que la empresa, aparte de productora, es distribuidora. Yo soy socia desde 2007 junto a Stefan Smith en la productora, y en estos momentos tenemos en preproducción un largometraje que se llama Todos están muertos, de Beatriz Sanchís, con quien hemos producido todos sus cortometrajes, y que se rodará en enero. Y luego tenemos otros dos largometrajes en desarrollo y una miniserie para televisión en desarrollo, en coproducción con Alemania. Para nosotros en Avalon el desarrollo es una fase de vital importancia. De hecho, casi todos los proyectos, excepto justo La mujer sin piano, porque Javier y Lola nos trajeron el proyecto ya muy desarrollado, pero excepto en ese caso, el resto siempre han sido proyectos que desde el germen de la idea, desde una sinopsis, hemos desarrollado conjuntamente con guionista y director. Y nos gusta mucho estar presente en este proceso, en toda esa fase, no solo porque
nos gusta personalmente, sino porque creemos que ahí es donde el productor realmente puede entender la película que va a hacer, ayudar a perfilar, digamos, la película, que si puede tener algún fallo, es ahí donde hay que hacerlo y no en montaje o en momentos más posteriores y bueno, cuidamos al máximo esa fase porque bueno, creemos que en esa fase está el éxito de una película, o por lo menos eso es lo que creemos. Leemos nosotros todos los guiones, no tenemos lectores. Sí que es verdad que trabajamos puntualmente con analistas de guiones en fases de desarrollo y hemos trabajado también con script editors. Por ejemplo, hemos trabajado en un largometraje, en el último que vamos a rodar ahora, con Ana Sanz Magallón, que supongo que conoceréis, que ha sido un placer trabajar con ella, ha sido un periodo largo, y luego hemos trabajado también en 2 ocasiones con Coral Cruz, que es otra script editor que nos encanta y estamos encantados de trabajar con ella siempre. Y bueno, pues nuestra forma de financiar los desarrollos, en casi todos los casos, ha sido inversión privada y, si no, fondos internacionales, bien sea media, que aquí estará luego Jesús para contaros, que la verdad que hemos tenido mucha suerte porque nos han dado la ayuda de media en 3 ocasiones ya, en 3 proyectos de largometraje, y es una ayuda bastante cuantiosa que te da, pues bueno, pues un colchón para no solo pagar muy bien a los guionistas, sino o poder pagar todo lo que te has comprometido con ellos, por supuesto, sino que además te da recursos para poder invertir en salir a los mercados, en hacer traducciones, en hacer dosieres, en directores de casting, en un montón de preparar un dossier de un proyecto como debe ser y, bueno, incorporar script editors, incorporar un segundo guionista si lo necesitas, un montón de cosas. Las ayudas, pues, como te digo, normalmente nos han dado entre 50.000 y 60.000 euros, que son muy buenas. Luego están las ayudas de Ibermedia, que son más bien simbólicas, son muy, muy importantes, pero es verdad que están en torno a los 5.000 o 8.000 euros. Ahora están bajando y la última que nos han dado son 5.000 euros. Es muy simbólico, pero sí que es verdad que ayuda, porque además ayuda para que el proyecto tenga ese sello, que es lo mismo que media, ¿no? Que ya no es tanto el dinero como el sello también que te da el proyecto, que luego a nivel europeo, cuando mueves el proyecto, el hecho de que haya pasado por un filtro tan competitivo como es el filtro de media, pues hace que luego los coproductores presten más atención a ese proyecto. Y en el caso de Ibermedia un poco lo mismo, y también te ayuda a que si luego quieres presentar el proyecto a producción de Ibermedia, pues también haber tenido la ayuda a desarrollo también ayuda. Hasta ahora siempre hemos desarrollado nosotros solos todos nuestros proyectos y hemos pagado desde el primer momento a los guionistas, por supuesto. Y esta vez sí que debo decir que en este último año es la primera vez que nos hemos planteado, ante la incertidumbre y, bueno, la situación que comentábamos, nos hemos planteado por primera vez el codesarrollo con los autores, no con el guionista en este caso, que está aquí en la sala, Nacho Pérez de la Paz, sino en este caso con los directores. También tenemos, como os decía, otros proyectos que estamos haciendo desde hace más tiempo y que continuamos. Nuestra apuesta, como decía Raimon, es por los proyectos, pero sí que es verdad que si antes estábamos a la vez desarrollando pues 5 proyectos de largo, ahora mismo pues estamos intentando apostar por los que realmente creemos que tienen que salir y apostar a muerte por ellos y, bueno, para adelante. Muchas gracias. A continuación, Marisa Castelo tiene la doble condición de abogado y productora. Es interesante este paso de la abogacía a la producción. No sé si un poco espeluznante, pero interesante también. Y nos gustaría me gustaría que nos contara esta evolución tan curiosa, aparte de los asuntos que tenemos sobre la mesa. Sí, gracias, Enrique. Ya me parece a mí que cuando decías lo del currículum thriller, ¿no? Era un poco por el mío. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer especialmente a la SGAE, a la Fundación Autor, invitar a una empresa tan joven como... Invitar a una empresa tan joven como Tormenta Films a este foro, puesto que, si bien tanto mi querida socia Cristina Zumarra como yo llevamos algo más de 20 años, debería decir menos para hacerme más joven, pero no es verdad, en el sector, ella como directora de producción y yo como abogada,
constituimos la sociedad Tormenta Films en 2008 y tenemos una primera película, yo creo que nonata, porque es Operazione, coproducción francesa franco-española, rodada en Colombia íntegramente, dirigida por Miguel Courtois, guión de Antonio Netti, interpretada por Luis Tosar y que hemos presentado hace poco en San Sebastián en la sección Zabaltegui, sin ninguna crítica negativa, que para mí es lo más importante del mundo. O sea, yo no aspiraba, jamás he aspirado a que diga nadie que es una obra maestra, pero lo que tenía pánico es a que la pusieran mal y, bueno, afortunadamente parece que gracias al trabajo de todo el mundo, pues esto ha salido bien. El paso a la producción, pues hombre, un poco inevitable, porque yo llevo trabajando en temas, fui compañera de estos en las GAE, de estos amigos, y llevo muchos años llevando temas como abogada de muchas producciones. Estuve con Suárez de la Dehesa, que llevábamos a Ejeda, y entonces, bueno, pues llega un momento que te pica el gusanillo del arte, que por lo demás, pues hombre, yo creo que todos un poco lo tenemos. O sea, a mí a lo mejor lo que me gustaría, en vez de estar aquí, sería estar ahí y escribir guiones. O sea, yo firmaría ahora mismo el guión de Operación, que me parece una obra de arte. Pero bueno, dentro de lo que podemos y dentro de nuestras habilidades, pues a lo mejor nosotros lo hacemos desde el punto de crear empresa o crear tejido empresarial, que yo creo que es lo que necesita el cine ahora mismo y sobre lo que volveré de manera inmediata. Nosotros también podemos hablar de la no experiencia de coproducir con Sudamérica. Esta mañana dijo José Luis Acosta una cosa que yo entiendo que iba referida a televisión, y si yo te entendí bien era como que nuestro mercado, de alguna manera, que Latinoamérica o Sudamérica era nuestro mercado natural, o por el idioma puede ser, ¿no? Yo televisión no tengo ni idea, vamos, seguro que tienes razón. En cine la experiencia nuestra pues tan curiosa que rodando íntegramente en Colombia con el 85% tanto del casting como del equipo técnico colombiano, no hay coproductor colombiano, con eso te digo todo. O sea, yo entiendo que si queremos, o sea, el cine español necesita hacer grandes proyectos, necesita hacer cosas muy profesionales, y yo entiendo que nuestro mercado natural es Europa, es Canadá, es Estados Unidos, es otro tipo de países. En Sudamérica, pues bueno, es un poco, en mi opinión, unas condiciones bastante malas. O sea, por ejemplo, aquí, pues a lo mejor decían que probablemente se podría obtener 300.000, por ejemplo, de subvenciones o de dinero público, pero el coproductor tenías que encargarle el servicio de producción y o sea, el precio era como 1.5 el precio de rodar en España. Entonces, claro, al final te quedas con menos 150, por ejemplo, has cedido el territorio de Colombia y tienes a un coproductor con lo que sea el 10% del resto del mundo, con lo cual esa ha sido nuestra experiencia. Seguimos sin vender en Colombia, seguimos negociando. A mí me está resultando, porque claro, yo por esta condición mía de abogada, pues formo parte importante de las negociaciones, me está resultando duro, me parece que son ofertas muy bajas, son cosas. Entonces, a lo mejor al final, si tú lo que tiras por la calle del medio y te dedicas, que yo creo que es lo que hay que hacer, a llevar un proyecto bueno y hacer preventas en festivales a otros países, pues hombre, a lo mejor solo de venderlo en Canadá sacas todo el dinero que puedes sacar en Colombia en toda la vida. O sea que, entonces, por eso yo creo, José Luis, que en televisión sí que además, por lo que me cuentan, se está produciendo, tiene mucho éxito en las series españolas o desde el punto de vista español, pero en cine yo creo que no. Luego, otra cosa importante es lo de cómo se conoce la realidad colombiana para dirigirse a un país, bueno, la realidad de un país para escribir un guión sobre una historia colombiana, que me parece que lo preguntabas, no sé si lo planteaste tú esta mañana. Bueno, yo cuando leí el guión de Onetti no daba crédito. O sea, yo le dije, bueno, ¿cómo es posible que tú del mismo Sevilla puedas hacer un guión como si fueras un campesino cocalero? Pues así lo he hecho con trabajo, con documentación, con un esfuerzo impresionante, siendo un grandísimo profesional. Y este guión se ha sometido a contraste allí por todo el mundo, por los actores, y nadie ha dicho, oye, esta palabra está aquí mal puesta porque en vez de decir cuate se dice cuato, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede hacer, y a lo que voy es que lo que le hace falta al cine es profesionalizarse muchísimo. Yo creo que hay una gran atomización bueno, empezando por nosotras, ¿no? Que somos muy pequeñitas, pero que estamos como mucha gente con proyectitos y con cositas, y yo creo que hay que mirar un poco a lo grande. O sea, a mí ¿qué me gustaría hacer? Pues a mí me gustaría hacer pues lo imposible, o me gustaría hacer pues Tadeo Jones. ¿Por qué? Porque haciendo una peli de esas
te puedes luego permitir el lujo de hacer otra peli pequeñita. O sea, el cine ahora ya, el otro día estuve yo viendo un guión, leyendo un guión que me gustó mucho, pero es que no se sacan. O sea, tenemos que hacer historias con vocación universal. Hablabais de lo que es el cine español. Bueno, yo creo que el cine español es el cine que hacemos los españoles, punto. O sea, no es un género específico, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es que vaya la gente a ver las películas. Y la gente que pueda ir a ver las películas en Orense y en Vancouver. Nosotros, por ejemplo, el nuevo proyecto que estamos intentando sacar de Juanma Bajo Ulloa va a ser en inglés, porque yo cuando fui este año nos inscribimos en el Producers Network de Cannes y yo tuve una revelación, que es como cuando San Pablo se cayó del caballo, y dije, pero si está todo el mundo fenomenal menos nosotros. O sea, bueno, excepto, claro, había una compañera de Grecia con más moral que el Alcoyano, o más moral que Leónidas, mejor dicho, pero aparte los casos estos ya llamativos de Grecia y demás, todo el mundo está haciendo cosas, o sea, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en Rusia, en todos los sitios están haciendo cosas, y hay muchísimos fondos. Entonces, es de lo que se trata, yo creo que de armar proyectos internacionales, y tampoco tiene por qué ser el guión en español. Por ejemplo, el guión nuestro, se contrata una reescritura fuera y ya está. O sea, tampoco me entiendo yo que tenga que haber un dominio del inglés por parte de los guionistas hasta esa forma, ¿no? Eso es como lo vemos nosotras y como estamos intentando hacer las cosas, y yo creo que es lo que hay que hacer, porque de otra manera es que además es que no vivimos de ello, porque nosotros os puedo decir que la película nuestra, de momento, lo único que hemos hecho ha sido trabajar 4 años. O sea, el guionista, por supuesto, ha cobrado, todo el mundo ha cobrado, menos los productores, que tenemos nuestros fees diferidos, porque si no, no sale la película, no salen las cuentas, ¿no? Entonces, claro, así no se puede hacer nada. O sea, hay que pensar de otra forma, hay que empezar a lo grande, hay que buscar inversión privada, hay que buscar preventas extranjeras, y eso solo se puede hacer con la ayuda de todos. Primero, el guión, porque para mí lo importante, desde luego, mi experiencia como productora de la primera película, para mí fue el guión lo importante. Y de verdad, no es por hacer la pelota a Antonio Netti, que además no está, no sé si luego me verá la grabación, pero es que es una joya. ¿Y la joya qué te produce? Pues la primera ayuda del Ministerio, que te dan una subvención a desarrollo, y esa subvención se la dan al guión. La segunda, que hay un personaje tan potente y tan bueno y tan bien desarrollado que Luis Tosar dice, yo quiero hacer este personaje, y ahí ya tienes la película hecha. La tercera, está Luis Tosar, está ese guión tal, Televisión Española, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿el guión es importantísimo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Que el guión hay que pagarlo? Sin ninguna duda. Que a lo mejor ahora mismo, como decías tú esta mañana, cada vez estáis yendo para abajo en condiciones salariales y demás, pues nos pasa a todos. Entonces, a lo mejor lo que hay que buscar es, sí, creo que decías tú esta mañana como laborales o sí, bueno. Pues sí, no, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa que lo que creo que hay que ver, en primer lugar, que esto es un trabajo de equipo, que tenemos que ser todos muy profesionales, tanto los productores como vosotros, como los directores y todo el mundo, y a lo mejor lo que hay que buscar es no ver al productor como un enemigo, que no creo que haya dicho nadie eso, pero bueno, a lo mejor yo alguna vez negociando algún contrato de guión, que yo he cerrado muchísimos contratos de guión, pues sí que he percibido como un poco de hostilidad, ¿no? Pero bueno, no, vamos a buscar una fórmula para que esto salga rentable para todos. O sea, que quiero decir que yo a lo mejor ahora mismo no te puedo dar, no sé, tropecientos mil euros porque es que no los tengo. Pero a lo mejor hay otras formas de hacer las cosas. O sea, hay porcentajes sobre, o sea, puedes cerrarlo con un porcentaje sobre presupuesto, puedes cerrarlo dentro de unas bandas máximas, mínimas garantizadas. Puedes pedir derechos de posibles remakes, adaptaciones, secuelas, precuelas, etcétera. Puedes reservarte, por ejemplo, una cosa que ahora están haciendo mucho, que lo sabréis mejor que yo, es los famosos contratos de novelización, ¿no? Que sacan, que eso, yo creo que, por ejemplo, para la gente de animación de guiones originales, pues es un tema muy importante, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que hay que hacer es a lo mejor asesorarse bien y cerrar buenos contratos para todos. De manera que si eso, un día hay dinero, que es a lo que se tiende, pues entre.
No sé si me explico. Nosotros, lógicamente, queremos gastar en desarrollo. Yo ahora tengo una idea en la cabeza que me estoy como loca por hacer un guión con eso. Y, hombre, pues pagaremos lo que podamos. Pero, claro, tampoco a mí si de entrada me viene diciendo yo por este guión quiero que me des un anticipo de 80.000, pues digo, hija, pues no sé, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, flexibilidad un poco por ambas partes, entendimiento, trabajo de equipo. Yo no entiendo, por ejemplo, esta mañana lo que decía Mapi, que había, a veces no se conocían los equipos, y eso no lo puedo entender. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que trabajar de común acuerdo. Yo, desde luego, en la peli mía, en la parte artística, no he dicho, pero vamos, ni pío, porque no me considero cualificada. O sea, cada uno zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero claro, hay que hacer productos atractivos y yo entiendo que vosotros deberíais pensar cuando escribís pues en cosas que sean interesantes y que puedan motivar a la gente a acudir al cine. Otra cosa que yo soy, que no creo que esto sea un problema vuestro, porque me parece que estos son unos primerísimos espadas, pero una cosa que a mí me pasa cuando me mandan guiones, que yo me lo leo todo, es que te los mandan como mal, me explico. O sea, yo ahora tengo uno en el email de esta mañana que me manda un australiano y me dice, adjunto guión por si fuera de interés de su productora. Bueno, yo una cosa que le oí decir en Cannes este año a una de estas super guays de un estudio de Hollywood, dice, mira, aquí lo importante es el pitch, o sea, el pitch del proyecto. Dice, entonces, como no tienes la oportunidad de contarlo nunca, el pitch es por email. O sea, tú tienes que poner en el email a la persona que abre ese email algo que haga que siga, o sea, engancharle de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me pasa muchas veces que bueno, empiezas a ver, lo abres el PDF, primera página, y dices, uy, qué pereza. Ya otro día, o sea, quiero decir que tienen que contar algo, o sea, pues una especie de pitch de 10 líneas diciendo, bueno, esto va de esto, y algo que resulte ya atractivo y que te empuje a leerlo, ¿no? O sea, a mí eso, por ejemplo, me parece muy importante y lo miras con otras formas los guiones. Luego, una cosa que, por ejemplo, yo en España no sé si hay mucho, es pues esos encuentros que, por ejemplo, hay en Los Ángeles, que ponen en contacto a los estudios, los agentes, los guionistas, las productoras, ¿no? Que me parecen de máxima utilidad. Entonces, yo lo que... Bueno, me refiero a Los Ángeles. Y yo creo que eso pues podría ser de máxima utilidad, porque yo siempre he detectado, y bueno, en este evento en concreto no, pero en mi vida profesional como un cierto hostilidad o enfrentamiento, ¿no? Y vamos, la peli es que es de todos, o sea, la peli la hacen desde el actor al director y al de foto y al otro. Entonces, si no trabajamos todos juntos y de buen rollo, de común acuerdo, pues nada merece la pena, porque desde luego yo creo que esto por dinero, bueno, no iba a decir no lo hacemos nadie, pues no sé, pero vamos, que por ganar dinero yo creo que se pueden hacer otras cosas más lucrativas que estar en este negocio, que es maravilloso, pero que pues algunas veces se pierde, otras te quedas como estabas y bueno, y yo creo que muy pocas veces se gana. Por último, me gustaría llamar la atención sobre un tema que puso Elena Taberna encima de la mesa, que me pareció interesantísimo, que fue lo de pasar películas, porque decías tú de las casas de cultura, y eso es muy interesante porque creo que va a haber una auténtica revolución, bueno, creo, no lo sé, con el tema de los cómputos de espectadores y taquilla y demás. Entonces, ahora mismo están en unos procesos de revisión de taquilla y eso se va a endurecer, con lo cual yo creo que nos interesaría muchísimo a todos tener esa posibilidad de facilitar a espectadores que vean nuestras películas pues a precios hiperreducidos, pero para cumplir con los requisitos de taquilla. Y eso sí que creo que podría ayudar mucho la SGAE, porque no creo que eso tenga nada que ver con Arteria ni nada por el estilo, dado que no requiere ningún tipo de inversión en inmuebles, ni ningún tipo de inversión más que en capital humano, o sea, lo que es organizarlo, ¿no? O sea, es decir, que SGAE cree una organización y que pueda, digamos, vehiculizar pues, lo que es físicamente pues, la coordinación de dónde va esta película, este sitio, etcétera, ¿no? Eso sería interesantísimo. Me parece de las cosas de las iniciativas mejores que, en mi opinión, han salido aquí. Y luego otra cosa que me quedé con muchas ganas de contestar esta mañana, aunque creo que ya te dije algo personalmente,
es lo que proponíais de que paguen algún canon las empresas de telecomunicación. Hombre, eso yo creo que SGAE es imposible que lo consiga, porque eso tiene que ser una voluntad del Gobierno. El Gobierno, las empresas de telecomunicación tienen un poder en España, que yo no sé si hay alguno mayor, pues probablemente la banca, por ahí debe de andar, y les tienen, como dicen en mi pueblo, más miedo que a un nublado, los políticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se han posicionado estratégicamente controlando los medios de comunicación. De manera que conseguir el canon sobre las wifis o las redes me parece que va a ser tarea imposible. O sea, desde luego SGAE es que ni se lo planteé porque, bueno, yo siempre pensé que cuando ocupaban tantas portadas, que si un día el alcalde de Zalamea, otro día Bisbal y el concierto, no sé qué, pues es muy raro, ¿no? O sea, a mí me resulta sospechoso que una empresa para nosotros tan importante, pero cuantitativamente tan pequeñita en facturación como es la SGAE, acapare esas portadas día tras día, ¿no? Entonces ahí hay algo sospechoso detrás, o sea, no creo que nada sea casual. Y ese mismo miedo, pues yo sinceramente creo que lo pueden tener los gobiernos, además de todo signo, ¿no? Con lo cual sería la situación ideal, porque además yo creo que desde un punto de vista jurídico sería bastante más coherente, creo, que lo que era el canon digital. Pero bueno, yo lo veo un poco inviable y desde luego me parece que las SGAE ahí sí que no puedo hacer absolutamente nada. Y creo que con esto... Muchas gracias, Marisa Castelo. Vamos a abrir el debate. Un momento, por favor. Quiero recordar que el tema de este encuentro es el futuro del guión y los guionistas. Les pediría que nos centráramos en el asunto del guión porque es lo que nos atañe a todos más directamente. También les pediría, si no es un exceso de confianza, que hagan preguntas a los ponentes, aparte de sus disertaciones, porque a veces encuentro que tenemos ponentes muy valiosos a los que no se les pregunta lo suficiente. Y dicho esto, se puede abrir el debate con la nota pesimista de Marisa Castelo, que ha dicho en este territorio no se gana dinero. La verdad, eso es un mensaje un poco deprimente y hay que tratarlo en serio con los compañeros. ¿Alguien tiene algún...? Un momento. Tú, por favor. Bueno, sí, no, tú. Espera, ¿puedo matizar un segundo? Sí, por favor. Un momento, matizo. No se ganaba hasta ahora. O sea, es decir, yo creo que hasta ahora era ir haciendo al trantan con la esperanza de que un día te saliera un Zelda 211, una cosa de estas. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es invertir ese proceso y hacer proyectos para ganar dinero y con esos proyectos grandes poder hacer los proyectos que realmente nos gustan y son súper de autor de 2 millones. Eso es un poco la idea. Esta chica... ¿No? ¿Es así? Sí, por favor. A ver, a mí me ha llamado la atención 2 cosas. Una, eso de que el guionista, que tiene que ser flexible, que esto es un trabajo en equipo, etcétera. Yo he puesto antes el ejemplo que hemos tenido nosotros como equipo creativo en las miniseries. Ahí se me ha olvidado matizar una cosa. Quien ha ido siempre a las reuniones con la cadena hemos sido los guionistas. O sea, no se ha producido esto de la cadena le cuenta al productor los cambios que quiere en el guión. No, un trabajo en equipo significa que cada uno tiene que ocupar su sitio. Si yo se lo voy a dar a todo, o sea, si el director está desde la escaleta con nosotros, etcétera, también el guionista tiene que ser el que esté en la cadena, o por lo menos yo creo que ha sido lo más productivo que el guionista esté en la cadena y sea el guionista directamente el interlocutor con la cadena, con el productor al lado. Pero yo no sé lo que es un informe de Telecinco, nunca lo he visto porque a mí Telecinco me decía a la cara lo que quería. Y los cambios, eso ha ahorrado muchísimo tiempo, ha ahorrado muchísimo dinero y se ha convertido en una fórmula que luego otras productoras han imitado. O sea, no solamente ha sido el ejemplo con Teddy Villalba, el resto de las productoras vio que eso funcionaba y entonces ya con Plural, con Mandarina, siempre ha sido así y vamos nosotros a defender el proyecto. Y luego, con respecto a lo de que no se gana dinero, si se gana dinero, etcétera, yo quería preguntaros a la mesa si solamente Lola es la que tiene otro trabajo aparte del de guionista. Tú también. Yo soy abogada. Sí. Y yo vivo de mi trabajo como abogada. Como abogada. Y mi socia vive de su trabajo como directora de producción. Vale, porque yo creo que eso es importante, porque ¿quién es el que no gana dinero? O sea, ¿quién es el que no puede vivir de su trabajo? Que normalmente es el escritor. Pasa lo mismo en las editoriales. Yo estoy harta de escuchar que los escritores de novela y tal, en realidad ganan dinero como articulistas o como profesores. Y el editor se gana la vida como editor. Entonces, yo creo que eso es importante que lo reflexionemos.
Nosotros, por la parte que me toca, nosotros vivimos de nuestro trabajo. Yo no tengo otro trabajo, ese es mi trabajo 24 horas al día. Claro. Bueno, Perdón. Perdón, habla tú que ya mucho rato sin hablar. Pero es que seguimos insistiendo, no me acuerdo ahora de tu nombre, pero, seguimos insistiendo en el enfrentamiento y de verdad, que yo creo que vamos muy mal. O sea, yo no tengo otro trabajo porque quiero vivir de la producción, pero ¿sabes de qué vivo? Porque no te cuento los meses que llevo sin cobrar absolutamente nada. Vivo de pólizas, pero para mantener la empresa y para poder pagar guionistas para poder desarrollar. O sea, a ver, yo dejaría el cuento a ver de quién tiene otro trabajo y quién no tiene otro trabajo, por favor. Es que lo que deberíamos todos es de querer vivir de esto. Es que solo falta ahora que estemos discutiendo de si yo soy más bueno porque trabajo en otra cosa. Pues muy mal. A mí me faltan horas para poder tirar la empresa para adelante. Y otra cosa, también respondiéndote, yo también trabajo para Telecinco. Las reuniones que tú vas, que te lo cuentan todo a ti los de Telecinco, seguro que vas con el productor. Sí. Vale, pero es que yo como productor voy con el guionista cuando estoy haciendo el guión, con el director cuando estoy ya planteando la película, voy con los actores cuando tengo que estar. O sea, a ver, tampoco los guionistas sois los únicos que vais a las reuniones con Telecinco, porque yo voy con todo el mundo. Pero es que luego vienen a montaje con el montador y luego van a sonido con sonorización. O sea, sois una parte del proceso. No queramos tampoco serlo todo, tampoco, es que no tiene sentido. Yo no digo de serlo todo. Sí, estabas diciendo que tú casi te decías, no, es que yo voy a las reuniones con Telecinco también. Sí, claro que sí, es que es tu trabajo. Luego, cuando se incorpora el director, viene el director. Y luego a veces se va el director solo, y luego a veces se van los actores, y luego se va, y es que yo he hecho reuniones con el director de fotografía. se está discutiendo. Mercedes Cruz, por favor. Perdón, es que no me he enterado de que estaba intentando saber de qué estábamos discutiendo. Hay una discusión aquí, una diatriba que no entiendo muy bien. Varias cosas. Estoy así un poco nerviosa porque es algo como que me altera bastante. Han salido varias cosas, creo que han pasado por alto. Y no sé en qué orden empezar. Por una parte nos estáis animando a escribir historias con ánimo de lucro, que funcionen, para que luego otros autores maravillosos puedan hacer sus historias. ¿Sí o no? ¿Se ha dicho esto? Con otras palabras no se ha dicho. No se ha dicho con otras palabras, por favor, decidme si me equivoco y no es demagogia. Que hagamos historias que den dinero, tipo Lo Imposible, para que luego lleguen otros autores a hacer sus maravillosas historias con ese dinero que se genera de películas que han dado mucho dinero. ¿Eso no se ha dicho? ¿Se ha dicho o no se ha dicho? Por favor, colegas. O sea, bueno, es que esto se ha dicho. Vale, no, perdón. No, la pregunta no, le estoy planteando una cosa muy seria. Nos estáis animando a producir historias que den mucho dinero para que luego lleguen autores de prestigio por los que apostáis porque os parecen muy bonitas sus historias. Bueno, esto se ha dicho y lo dejo aquí para que debatamos. Esto por una parte. Luego, también se ha dicho que los productores sois autores. Se ha dicho. Y no estoy para nada de acuerdo en que los productores seáis autores. Autores. Estamos aquí en un foro organizado por la Sociedad General de Autores y por la Fundación Autor. Y estamos aquí todos socios, autores, creadores. Un productor no es un autor creador. Otra cosa es que os cedamos por obligación derechos. Pero no sois autores. Y cuando entendáis que no sois autores, a lo mejor comprenderéis la importancia que tiene el respeto al autor. Esto también creo que es muy importante dejarlo bien claro. Y entonces nos podremos poner más al servicio. Nos podremos poner más al servicio de la creación. No, sí, estoy alterada y lo he advertido, O sea, he advertido que estoy alterada porque es algo que me toca y que parece que pasa por alto y me parece que tiene una importancia bastante grande. Porque estamos hablando todo el rato de que estamos en lo mismo, debemos colaborar, pero para estar en lo mismo y colaborar tenemos que también respetar cuál es la función de cada uno. Nada más, por ahora. No, pero bueno, yo volveré. No, Volveré, lo prometo. Por descontado. A ver, yo creo que no me he explicado bien porque yo no creo que deba uno hacer un guión comercial y otro distinto aparecer. No, es que no he dicho otra persona distinta.
No, eso no lo he dicho. Yo creo que no ha dicho. Claro, sería un poco... exactamente. O sea, lo que he dicho es que para yo tener dinero para hacer el guión que vi el otro día, pues a esa persona misma que me mandó ese guión, que me da igual que sea ella, que seas tú, que me haga una cosa que yo pueda montar. ¿Y qué es lo que yo puedo montar ahora mismo? Yo puedo montar un guión que, por ejemplo, me facilite traer un casting bueno a la película o traer un gran director. Es lo que yo puedo montar. Entonces, que luego esa misma persona, otra o quien sea, tiene otro tipo de cosa que yo ahora mismo la veo inviable, me parece maravillosa, pero la veo inviable, pues hombre, si gano dinero haciendo lo otro, y por cierto, Lo Imposible no me parece una mala película, es una película comercial, pero pues, debe ser una película de la bomba. Por eso te digo, es que yo no he dicho eso, ¿eh? O sea, o no he querido decir eso. Y lo que te digo es que ahora mismo hay unas ciertas películas que son las típicas que se hacían aquí de toda la vida, como no sé cómo, es que ya no sé si describo más, igual me meto en otro jardín, pero bueno, pues que ahora mismo no pueden salir. Entonces hay que hacer un tipo de cosa grande para, con los beneficios de esa cosa grande, hacer este otro tipo de películas, porque si no es que no salen. Yo quería decir una cosa, solo una cosa. Yo creo que si las cosas que hacemos no obtienen el beneficio económico que deberían obtener, hay que pensar por qué. No siempre es culpa de uno de enfrente. O sea, para mí será que como productora o como guionista cometo algún error. No puedo pensar el mercado funciona mal, los espectadores no se enteran. No pienso eso. Creo, cuando hablamos de que una cosa tenga éxito, para mí el éxito no es que tenga 200.000 espectadores. Se trata de que si mi película va orientada a un público de 40.000 espectadores, obtenga esos 40.000 y no se quede en 8.000. No pretendo, ni cuando empecé a trabajar con María, bueno, cuando se metió ya en nuestra película, no es que pensase que por el hecho de tener a Carmen Machi íbamos a tener 250.000 espectadores. No, probablemente ya esperaba tener 40.000. El error está en tener 8.000, pero no pretendíamos tener. O sea, yo creo que cada uno tiene que saber dónde está y saber que a lo mejor yo hago una película, un documental, que solo puede tener 3 copias. Si yo pienso que puede tener solo 3 copias, va a 3 cines y solo una copia recupera dinero, me he equivocado. Pero esa película no debía tener 300 copias, las 3 estaban bien. O sea, por eso no pienso que haya que producir cosas que den muchísimo dinero, sino que lleguen al público que debe llegar. Obviamente yo la película que he hecho con José Sacristán haciendo de pistolero en Argentina, no espero que llegue a que tenga 50 copias, pero voy a intentar que tenga 10. Fijaos de lo que hablo, de 10. Lo que ocurre, si tiene 8, es un error. O sea, es un error porque yo algo he hecho mal. Si pensaba que podía tener 10 y solo he podido sacar 8 copias. Ahora, también es un error pretender sacar 100 copias de esa película, ¿no es así? Yo cuando la pienso como guionista, cuando dicen eso de ¿por qué no aspiras a algo más comercial? Yo no sé hacer más que lo que sé hacer. Se trata de que lo que yo hago llegue al público que debe llegar. Si no llega, sean 5.000 o 10.000, en algo nos hemos equivocado. Pero no pienso que es que haya que hacer solo productos masivos y solo productos que cautiven al público en general. En eso sí que no soy ese tipo de productora, porque además no me saldría. No sé hacerlo, vamos. Perdón, me sabe mal que te enfades tanto. Yo me lo tomaría un poco más con calma, entre otras cosas porque aplicaría sentido común. Yo conozco productores muy autores y conozco productores que no tienen nada de autores, pero conozco guionistas que no tienen nada de autores y otros que tienen mucho de autores, y con directores lo mismo, y productores que hemos acabado películas a los directores porque no las sabían acabar. Esto es un caso extremo. Pero yo trabajo con guionistas que les aportas mucho y ellos te lo dicen. Y guionistas que te traen un guión absolutamente cerrado y aquello es maravilloso. Y es que no aportas porque ya crees que no puedes aportar nada más. Pero ¿por qué nos gustan tanto las etiquetas? Y sé que estamos aquí en Fundación Autor. Autor, sí, pero es que yo creo que en general, a no ser que seamos unos genios, yo no lo soy, no sé, yo creo que todo el mundo nos puede aportar cosas. Yo, de verdad, aparte, ya lo digo ahora, yo creo que lo del tema de autor, bueno, pues es que habría que... Evidentemente. Oye, yo soy de SGAE, yo soy director y soy guionista, o sea que yo también soy socio de SGAE, pero que... Vale, bien, pues como productor y además hago extensible a todos los productores, porque creo que sí que es un
un problema de fondo que además tú has incidido en que hay una especie de guerra establecida entre los productores y los autores, y no es cierto. No es cierto. Ahora, en la propiedad intelectual, incluso en una gran empresa, que dentro de poco vamos a tener aquí otra mesa donde va a hablar un señor de industria, y cuando se genera industria, el señor que llega, el ejecutivo, que llega diciendo necesitamos un cojo megachip para tener no sé cuántas conexiones para que todas las puertas de un sitio se abran, nada más hacer así, ¿vale? Ese tipo que tiene la idea, porque sabe que lo va a vender en el mundo entero, no tiene la capacidad creativa para desarrollar ese cojo megachip. Y los autores tenemos la capacidad creativa para escribir de principio a final una historia, para dirigirla y para darle forma. Y esto los productores no. Y tener una idea aislada o 2 o 20 o aportar una mejoría no hace autor a nadie. Entonces, si no sabemos en lo que estamos y qué es autor y qué genera derechos de autor, vamos muy perdidos. Y hace falta, yo creo, sentar las bases de lo que es ser autor y no. Punto, nada más que eso. Yo solo quiero decir, hay muchas palabras pedidas, no nos enquistemos en este punto, las posiciones están clarísimas. Yo, con todos los respetos y como moderador, veo aspectos positivos en los argumentos de Mercedes, pero también en los de Raimon. Y creo que se están barajando dos líneas de discusión un poco diferentes, con todos los respetos. Juanjo, por favor. Sí, yo quería aportar un poco mi experiencia sobre todo y un poco voy a generalizar, que no se tiene que hacer, pero creo que si estamos hablando de producción y de productores hay que generalizar, no en vuestros casos particulares, esto no va dirigido a vosotros, pero sí que creo que sois vosotros los que podéis hacer algo para que esto cambie. Sí que es verdad que nosotros los guionistas, cuando nos decís muchas veces eso, por ejemplo, que has dicho Raimon, de que el guion es más importante, lo vimos en muchos foros, sobre todo cuando venís a foros a hablar con nosotros, y creo que el problema es que nos decís, por ejemplo, si tenemos una pareja que nos queréis, pero nosotros no lo sentimos. O sea, vosotros sí que lo decís, pero no lo sentimos porque no hay muchas veces hechos concretos que demuestren ese amor que vosotros nos estáis diciendo. Y te voy a dar ejemplos concretos que los guionistas somos el único colectivo del audiovisual que no tenemos un convenio con los productores, y es un poco raro cuando somos la base de algo tan importante, y son ese tipo de cosas las que hacen que no se profesionalice nuestra profesión cuando es la más importante, en el sentido que es lo primero, y los proyectos que vosotros lleváis es el guión, aparte de otras cosas, y esa parte creo que todos reconocemos que no está suficientemente profesionalizada, y ahí tenéis vosotros la herramienta para poder hacerlo profesional en ese sentido. No tenemos un convenio, hemos intentado durante también 2 años firmar con vosotros, bueno, a través de FAPAE, un convenio de buenas prácticas, ni siquiera era algo que ni una ley ni nada que ligara, y lo tirasteis por el suelo. Estoy hablando de FAPAE en general, los productores, y rebatiendo punto por punto todos los puntos de ese convenio de buenas prácticas que en Francia está firmado entre guionistas y productores, y que son unas bases para no tener siempre que discutir lo mismo cuando vas a entrar en una negociación, ciertos puntos básicos, aunque sean 5 o 6, de esto productores y guionistas estamos de acuerdo y no lo vamos a tener que, y eso no lo habéis querido hacer, por ejemplo. En ese sentido son cosas concretas que demuestran de cierta manera que no sé si hay un cierto miedo por parte de la producción o se cree que está perdiendo mejor poder si firma ese tipo de convenios o lo que sea, y en realidad sería beneficioso para todos, porque si nosotros nos profesionalizamos, como dice muy bien Carmen, podemos dedicar todo nuestro tiempo a escribir, seremos mejores guionistas y se ordenarán mejores películas y mejores guiones, que creo que es una cosa que os quejáis bastante constantemente, y en parte estoy de acuerdo de que muchos guiones de las 200 películas que se hacen al año pues son bastante flojos. Nosotros también tenemos que hacer autocrítica, pero también nosotros estamos diciendo, y no queremos que caigan en saco roto, que nos queremos profesionalizar, pero si vosotros muchas veces en la fase inicial no dais opciones de compra, que ya sé que vosotros estáis en desarrollo, pero creo que ha entrado un poco de risa si creemos que eso es lo general, porque creo que la mayoría de nosotros no nos hacen opciones de compra sobre los guiones que presentamos, o nos piden desarrollar historias en cargos intentando no pagar o pagar cosas irrisorias, y eso es lo que hace que nosotros no podamos profesionalizarnos y tener mejores guiones al fin y al cabo. Os doy más ejemplos, por ejemplo, en cuanto ha dicho de encuentros en Los Ángeles entre guionistas y tal. No sé si sabéis que la Fundación Autor también hace un concurso, que es el Julio Alejandro de guión, que se presentan 350 guiones más o menos de media o 300, y los 5 finalistas van al Festival de Málaga y hacen un pitch de sus proyectos. Yo un año fui finalista y no había ni un productor en la sala. Bueno, estaban los del jurado, estaba Gerardo Herrero y 2 productores más. Y ahí estaba, se supone, toda la profesión de productores, o sea, todos los productores españoles en el Festival de Málaga, o solo estar, y no había nadie en la sala. O sea, es para pensárselo.
y se hace todos los años, no es que sea un año y se os pasó, o no sé si lo sabéis o no. Me refiero que en ese sentido sí que notamos nosotros los guionistas de que no dais la importancia que de verdad a veces, o sea, decir, sí, el guion es más importante, pero o a los guionistas, de verdad no nos estáis demostrando con hechos concretos ese tipo de amor o lo que sea. Ya acabando también igual, las ayudas de guión, lo mismo, o sea, participan 800 proyectos y seleccionan 50 o 25, depende del año. Yo he recibido ayudas y nunca me ha llamado un productor para interesarse por, oye, este guión que te has subvencionado, a ver, ¿me puedes enseñar o leer? Tenemos que ser nosotros los que vayamos constantemente a entregar. Entonces es curioso cuanto menos de que haya filtros y no os estéis aprovechando en ese sentido, y no sé, a nosotros los guionistas nos sorprende, y sobre todo al estar en contacto con otras asociaciones de guionistas europeos te das cuenta que en otros países no funciona así. De verdad hay un cierto respeto hacia el guión de verdad y con hechos concretos y de verdad inversión en guión, y se puede contar con, vas a hacer un... Bueno, sí, ya, ¿no? Está entendido, está entendido. Si alguien quiere... Me queda con un... Si alguien quiere replicar... Sí, yo, perdona, es que... yo, perdona, pero no te puedo admitir según que digas que no lo respetamos, porque como yo lo respeto, no lo puedo permitir. Y entonces es que estamos generalizando otra vez más. Entonces, no hay un convenio con los guionistas, pues que no lo hay con nadie. No lo hay con directores, no lo hay, solo hay con los actores, que hay un convenio y que tú puedes estar por convenio o por encima convenio, pero no lo hay. En Cataluña sí hay la Asociación de Guionistas, que nos han mandado, sin que esté firmado bilateralmente, pero nos han mandado ya hace un tiempo unas tarifas, digamos, y yo siempre cojo las tarifas, las saco y las digo, a partir de ahí hablemos, si es que estas son las tarifas. Con lo cual, no sé, y por otro lado, en FAPAE, en poco tiempo espero, porque vamos a entrar a nosotros en FAPAE, los productores catalanes salimos y ahora vamos a entrar, y uno de los puntos del orden del día es que se firmen de una vez convenios con todo el mundo, precisamente para que no pasen estas cosas. De todas formas, tampoco sé hasta qué punto nos va a gustar, porque los actores estamos pagando siempre por encima convenio, porque los convenios tienden a ir a la baja cuando se negocian. Pero oye, ningún problema, es que ningún problema. Es que ya otra vez, bueno, es que los productores, bueno, oye, los productores son como... Cuando PROA entre en FAPAE, te digo yo que se tardará, espero que tardaremos poco en firmar un convenio, porque es uno de los puntos que tenemos muy claro. Queremos convenios con todo el mundo, porque es que si no es una locura, y estoy absolutamente de acuerdo. Pero con todo el mundo, es que te vienen técnicos que te piden a veces unas barbaridades y otros que no saben dónde están, y entonces no, lo mejor es aclararse con esto, no hay ningún problema. Pero tiene que ser un convenio también de acuerdo con la realidad de lo que está pagando la televisión, que todos seamos... Es lo de siempre, que todos sepamos dónde estamos, porque a veces también hay gente que piensa, bueno, no, tú sabes en el momento en el que estamos. ¿Está? Sentido común. Yo quería decir, me parece que se ha hablado de proyectos pues de hace un par de años que se financiaban de una manera, ¿no? La mujer sin piano, El muerto, la película de Marisa, en fin, las películas que se han producido seguramente en el sistema tradicional, pues con ayudas de las televisiones, con ayudas de las subvenciones. Yo he rodado una película hace 6 meses y también se produjo pues de la forma más la de siempre, con la ayuda de Televisión Española, de TV3, de Canal Plus, creo, de LICIC, etcétera. Entonces, lo que yo os quería preguntar es, estos proyectos de los que habla María, que tiene, ¿no?, 4 o 5, ¿cómo los vais a financiar? Porque me da la sensación de que, al menos si tenéis suerte, igual uno de los 4 lo sacáis adelante con alguna televisión, quizás ni siquiera. ¿Y qué ideas tenéis? ¿No? Ya sé que se aparta un poquito del tema del guión, pero bueno, quizá también nos ayuda a saber la forma de cómo se van a... Bueno, nos ayuda un poco a enfocar los guiones, ¿no?, a partir de eso también. Pues mira, en estos momentos, como os decía, tenemos una película en preproducción que sí que ha llevado la vía que supongo tu película, que es Televisión Española, creo que además salió a la vez en la misma
Televisión Española, ICA, ayudas. Por supuesto, llevamos 2 o 3 años saliendo mucho más al extranjero que antes, porque obviamente en España hay menos dinero. Entonces tenemos una coproducción con México y una coproducción con Alemania. Y pues con esos cachos vamos a hacer, trozo a trozo, vamos a hacer esa película en enero por la vía convencional, digamos. Los otros 3 proyectos que tenemos en desarrollo, uno de ellos tiene ya una ayuda de desarrollo, como te comentaba, de Ibermedia. Otro es un proyecto de miniserie para televisión en coproducción con Alemania, que tiene como otras vías, digamos, de financiación distintas, y para nosotros también es una novedad porque hasta ahora hemos hecho solo cine. Y el tercer proyecto es el proyecto que os comentaba, que sí que hemos decidido hacer un codesarrollo con los directores, porque estábamos en una situación en la que tampoco podemos permitirnos tener más proyectos de los que ya teníamos, pero sin embargo queremos avanzar en otros proyectos. Yo sí que decirte que todos los proyectos, excepto este último que te digo que estamos dividiendo los gastos entre las partes, hemos pagado desde el minuto 1 a nuestros guionistas, hemos pagado absolutamente todos los compromisos de gasto que teníamos con ellos, y hemos desarrollado los proyectos desde cero, desde una sinopsis, y el compromiso, creo, en ese caso, con los guiones es total. No quiero decir que tú dices, ¿qué compromiso? Yo creo, por lo menos desde nuestro punto de vista, el guión es lo más importante y, por supuesto, lo prioritario, lo que te hace enamorarte de una historia. Entonces, que no hay película sin eso, es que está clarísimo. Y luego, con respecto a cómo ves las vías de financiación de las películas en sí, porque yo estaba hablando un poco solo más de lo que es el desarrollo. Ahora vamos a aplicar otra vez a media a un slate funding, que es una ayuda distinta, que es a paquete de proyectos, y bueno, como hemos tenido ya 3, pues a ver si tenemos suerte, y ahí digamos que eso es un apoyo más a la empresa en sí, que desarrolla un paquete de proyectos a la vez, y esa, bueno, pues es una alternativa. Pero en cuanto a lo que es producción en general de proyectos así más quizá de autor, etcétera, sinceramente, obviamente la industria se está polarizando y hay como proyectos muy grandes, muy pocos, y luego pues seguirán habiendo estos proyectos de autor, que es verdad que cada vez, pues si antes los hacíamos con 1 millón y pico, habrá que hacerlos por menos de la mitad, y es así. Yo el modelo sinceramente no lo tengo, no lo sé. Por ahora estamos trabajando con toda nuestra energía y todo lo que nos queda por poner en los proyectos que tenemos en marcha, y así seguiremos. Y mientras tanto, como decía Raimon al principio, estar muy con las orejas bien abiertas para ver dónde está y apostar por ello. ¿Dónde está el modelo, quiero decir? Mientras tanto, trabajar y apostar por las historias, porque yo, lo que decíais antes, yo creo que no hay historias que te hacen ganar dinero y otras que te hacen estar tal. Yo creo que hay buenas historias o malas historias. Y lo que decía también Lola, o sea, hay que saber si tu historia apunta a 4.000 o tu historia apunta a 45.000 millones. Pero más allá de eso, no te puedo decir. Yo bueno, creo que el futuro todo indica que va por la inversión privada. Entonces, yo curiosamente, a nosotros lo que nos ha pasado en nuestra película esta es que no hemos podido tener inversión privada porque pedíamos poco dinero. O sea, que es curioso pero cierto. Por eso te digo que es que vienen las cosas completamente distintas. Y yo creo que la política de subvenciones, yo pienso que se va a acabar sustituyendo casi en su integridad por incentivos fiscales a las empresas, con lo cual te vas a tener que poner la carpeta debajo del brazo, ir a llamar a la puerta de la gente que tiene dinero a que te lo den, y para eso hace falta pues que todo el mundo sea muy profesional. O sea, no digo que no lo sea, quiero decir, no estoy diciendo que nadie no lo sea, sino que tienes que llevar unos proyectos muy bien armados, un guión muy sólido, un casting, un director, etcétera, ¿no? Y es por donde van los tiros. Tiene la palabra Sergio Sánchez. Sí, bueno, como van 5 o 6 veces que se menciona la película, yo ya me he quedado con ganas de responder. Porque
Yo creo que, en primer lugar, lo primero que me está preocupando muchísimo esta tarde es que estamos hablando de todo menos de lo que nos une, que es la pasión por hacer cine y contar historias. Y yo creo que el foco tiene que estar ahí. Estamos hablando de qué podemos hacer y no de qué queremos hacer, que creo que es lo que deberíamos estar hablando aquí para ver, una vez que sabemos lo que queremos hacer, cómo podemos juntarnos todos para hacerlo. Y se puede. Marisa, te aseguro que parece que va a salir bien la jugada y alguien va a ganar mucho dinero con esta película, pero no es la fórmula más práctica gastarse 30 millones para forrarte, porque es muy difícil que lo recuperes. Se hizo esta película porque había mucha gente que sentía la necesidad de contar esta historia y el reto era muy emocionante, y hacer la película, poder hacerla, eso es un éxito. ¿Que luego va bien? Pues fenomenal, pero hay un disfrute y hay una pasión que es idéntica a la que yo tenía cuando hacía cortos, o seguro que la que vosotras cuando estabais haciendo La mujer sin piano. Eso es lo que nos une a todos, querer contar historias y querer hacerlo bien y no olvidarnos de que es un privilegio hacerlo. Entonces, por favor, no nos peleemos, vamos a hacer cosas juntas y vamos a utilizar esta oportunidad increíble de estar todos aquí para que salgan ideas bonitas. Solo eso. Una cosa, si yo no he podido transmitir en mi exposición mi pasión por el cine y por hacer películas, es que lo he hecho fatal. O sea, vamos, esto es evidente, ¿no? Si te digo que alguien que no gana dinero está trabajando en ello, pues o le pasa algo raro o es que directamente es una pasión. Y bueno, no es que sea el objetivo hacer una película de 30, pero te digo que entre 32 hay 28. O sea, quiero decir que a lo mejor se puede hacer de 8, de 10. No, claro, no, vale, touché, entendido perfectamente, sí, no, por supuesto. O sea, se trata así de hacer películas buenas, pero claro, que tengan una salida, una viabilidad. O sea, no sé si me he debido explicar fatal, pero bueno. Hola, a ver, yo quería haceros una pregunta. En principio, o sea, los sistemas de financiación del cine empiezan muchas veces ya con el guión. No está ahí, o con el desarrollo, no está ahí uno de los problemas. Es decir, por ejemplo, la industria americana, pues dicen que desarrollan, pagan unos 10 guiones para acabar rodando uno. Los alemanes están 5-1. Y aquí parece que esta lógica es a la inversa muchas veces, ¿no? Porque el sistema de financiación es así. ¿Cómo creéis que debería ser el sistema de financiación de los guiones para que haya recursos, para que se puedan pagar los guiones, para que haya suficientes guiones con los que trabajar con garantías, trabajar bien, y que al final, pues es lo lógico, no se van a rodar todos, pero sí todos aquellos que se han trabajado, pues se han trabajado de una forma profesional, que es lo que interesa, ¿no? ¿Qué creéis que se debería cambiar para hacer las cosas mejor? Para empezar, tener apoyos, y que las dos cosas. Una, tener apoyos, que hemos tenido solo 2 años en el ICA que ha habido ayudas a desarrollo y ya han desaparecido. Y luego que las propias cadenas que participan en los proyectos también inviertan en desarrollo, que tengo entendido que, bueno, y sé que en televisión ocurre, pero normalmente, excepto las privadas, no suele ocurrir tanto, ¿no? Entonces, sin apoyos, cuando ya solo te quedan los apoyos europeos como Media o Ibermedia, pues ahí sí tienes ese espacio, y de hecho nosotros lo hacemos, y nosotros hemos pagado guiones que no han salido a la luz. O sea, por supuesto, el primer Media que nos dieron fue una historia de Coral Cruz, un guión de Coral Cruz que iba a dirigir León Siminiani en el 2003-2004. Nos dieron Distancias cortas, se llamaba, nos dieron, no sé, 40 o 50.000 euros, ahora no me acuerdo. Se desarrolló el proyecto durante 2-3 años y no salió, y se pagó todo lo que había que pagar. Es decir, mucha gente lo hacemos así. Yo no sé por qué tenéis ese concepto de que no es así, pero nosotros trabajamos de esa forma. No, o sea, el problema cuando no se puede hacer, y cuando ahora, por ejemplo, es una situación crítica, es porque... Todo es mejorable. ¿Qué causas creéis que se podrían coger? ¿Qué tipo de ayuda debería haber? Hay un modelo ambicioso, hay un país que va a hacer de puta madre. Bueno, Francia, claro. Para empezar, hay países, por ejemplo, los países nórdicos. Los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, todos esos países tienen lo que se llama, desde su IKA, por ejemplo, tienen también ayuda a las empresas. Es decir, ayuda a las empresas a desarrollo. Tú vas y con un commission editor
Pero funcionario, le explicas tus proyectos y le dices, tengo este y este proyecto para los próximos, un business plan, para los próximos X años. Y ellos dicen, pues esta empresa son emprendedores, tienen buenas ideas, tienen talento, tienen guiones buenos, venga, vamos a apoyarles. Y les dan 150.000 euros para desarrollar en 3 años 5 proyectos. Pues es que así puedes hacerlo. Es que y eso existe en Europa, por supuesto. Pero yo iría incluso un poco... Perdón, iría un poco más allá. Es que solo hay una solución: empresas fuertes. Empresas fuertes que podáis ir 10 y, oye, tengo este proyecto tal, coño, está muy bien, oye, venga, un par de meses lo desarrollamos, hacemos un tratamiento que vale 8.000 euros, venga, aquí. Es que es la única solución, es como se trabaja mejor, pudiendo invertir, que es lo que yo intentaba deciros al principio, pudiendo invertir mucho dinero en desarrollos, porque es que no sé si en Estados Unidos 10-1 y en Alemania 5-1, yo estoy peor. Es que yo estoy 15-1 seguramente si me lo pongo a mirar y lógicamente no hay guionista que venga a trabajar gratis, lógicamente hay que pagar un dinero y tal, pero es que solo hay una solución, es que sean empresas suficientemente fuertes como para que puedan invertir en esto, pero es que esto es una cuestión industrial. En nuestro país esta industria está como está, si estamos aquí todos diciendo que damos pena, pero que casi si os decimos que tenemos un sueldazo también os sabe mal, con lo cual es que yo creo que hay que tener una visión industrial del tema, y es que es la única manera de que podamos salir y sobre todo que podamos invertir y decirte, oye, esta idea me gusta. Yo he comprado ideas, yo he pagado de verdad 8.000 euros por 20 páginas porque un tío me ha venido y me ha contado una historia, y yo creo que todos lo hemos hecho. Pasa que hay momentos que lo puedes hacer un poco más y momentos un poco menos, pero la solución es esta, no hay otra, yo creo, ¿eh? Hay ayudas y hay slate fundings que te ayudarían y tal y cual, pero son cosas muy puntuales. En el fondo, acaba por la empresa. Yo quería decir que hay, evidentemente, el sistema de ayudas se ha desmoronado en España. O sea, María estaba hablando de las ayudas, por ejemplo, o a desarrollo de proyecto o a guión. Yo quería contar una mínima experiencia de la pelea que tuvimos un grupo de gente que montamos una asociación, bueno, un grupo, porque no era una asociación, que se llamaba Cineastas contra la Orden. No sé si a alguien le suena esto. ¿Perdón? ¿Te suena? ¿Te suena? Pues este grupo de gente tratamos de que se mantuviese, que se respetasen unos mínimos y que la orden ministerial de ayuda a la realización, a la producción y al desarrollo de guiones se mantuviera dentro de unos mínimos. O se mantuviera como estaba existiendo en un determinado momento. Yo fui del cogollo que fundó eso, que fundó ese grupo. Peleamos muchísimo, tuvimos muchísimas reuniones con el ICA cuando estaba el señor Guardans, de Augusto, recuerdo. Y Perdón, don Ignasi, sí. ¿Es amigo tuyo? Fue tu jefe, vale, ya está. Vale. Digamos que viendo cómo se desmoronaba el sistema de ayudas, primero hubo una nueva ley del cine, después en aplicación había distintos reglamentos, entre ellos una orden de las ayudas, y lo que quería decir es que en esas reuniones en las que estuvieron muchísimos cineastas españoles, yo acudía como guionista y como pequeña productora, pero sobre todo como guionista, y tengo que decir que si faltaba un colectivo, éramos los guionistas y eran los actores. O sea, era lo que se echaba en falta en ese grupo en el que llegamos a ver pues casi 300 cineastas peleando y creando documentos para que las ayudas se mantuviesen. Había guionistas directores o guionistas productores, digamos, pero había muy pocos guionistas puros, esto que hablábamos esta mañana, ¿no? Entonces, yo lo digo porque yo sentí que quizá nos faltaba a los guionistas un asociacionismo o una unión o una pelea, o sea, en aquellas discusiones con Guardans y con la Academia de Cine, también se implicó en aquel apoyo a la nueva orden de cine de ayudas, que era una orden bastante negativa, que es con la que estamos viviendo, peor que esa, vamos. Pues yo iba a representar el guión y realmente me encontraba muy poco apoyada. No vamos a desgranar cómo eran esas ayudas a guión, pero no lo vamos a... Vale, mejor. Pero digamos que las hemos perdido.
No, por supuesto, de ninguna manera estoy diciendo que porque los guionistas no estuvieran presentes. Faltaba mucha gente. Además, cuando se monta un grupo, pues hay gente que viene, gente que no. Nadie está obligado, ¿no? Pero sí que había un poco en ese grupo de gente que peleamos porque las ayudas se mantuvieran, una falta de actores y una falta, creo, de guionistas. Y lo que había era, sobre todo, directores y pequeñitos productores. Obviamente los grandes no estaban allí porque temían perder, imagino que temían perder ciertos privilegios o temían perder el acceso a las pocas ayudas que había en ese momento, ¿no? Sí. Lola, en esto perdón, estoy hablando como sí. guionista, ¿eh? Perdón, un momento, es que hay... Lola, perdona, te he interrumpido porque faltan 10 minutos, hay 4 palabras pedidas. Pues ya os está. pediría, no digo nada más. Os pediría una cierta concisión para poder llegar a dar las 4. Arcarazo, por favor. Sí, vale. No, bueno, yo esta mañana en una intervención que he hecho he hablado de que los guionistas no tenemos que ver como enemigos a los productores y ha habido un poco de escándalo, pero después la sesión esta que estamos teniendo me ratifica en lo que he dicho, porque quizá la palabra es demasiado fuerte, pero una cierta desconfianza mutua es evidente que existe. Yo creo que esto es mutua negativo. no, mutua no. Nosotros creo que la sentimos desde aquí hacia aquí, pero al revés. Digamos, ¿no? Como mínimo de los guionistas hacia los productores, y los productores, no es el tema que quería hablar, pero los productores nos queréis mucho hasta un momento dado de la película y después nos convertimos a veces en un personaje un poco molesto, pero no es el tema. El tema es otro. Bueno, he oído aquí que el amigo Mas Llorens, con el que he tenido el placer de trabajar, dice el guionista tiene que ser flexible. Yo lo que pediría es que el productor también tiene que ser flexible. Y a veces confundimos, cuando decimos el guionista tiene que ser flexible, en realidad lo que estamos diciendo es el guionista tiene que ser dócil. Es decir, nos ponemos a trabajar con él, le aportamos una serie de ideas y no nos engañemos. Esas ideas muchas veces son buenas. Pero yo he tenido que aguantar realmente estupideces de productor y que nadie se lo tome a mal, ¿eh? O sea, he oído barbaridades, me han pedido que haga cambios en el guión que objetivamente se lo cargaban. También tengo que decir que También tengo que decir que el peor enemigo de un guionista es otro guionista. Es decir, hay un momento dado que en un proyecto entra otro guionista, entonces para hacerse valer lo que coge es tu trabajo y entonces es fácil encontrarte con que, bueno, tiene una necesidad de imponer su autoría o lo que sea y entonces los casos más duros me los he encontrado con otro guionista que ha entrado después en el proceso. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que relativizar un poco, que hay que ser amigos, que los productores no siempre tienen la razón, que los guionistas tampoco la tenemos siempre, pero que tenemos que defender nuestro criterio. Y entonces lo que sí que quiero acabar es si me permitís, con un consejo a los compañeros guionistas, que es un poco radical, si queréis, pero es, si no te gusta lo que oyes, si no te gustan los cambios que te piden, si no te gusta cómo se va a desarrollar tu guión, llévatelo. No los hagas. Yo lo he hecho, no lo hagas, llévatelo. Yo lo he hecho 3 o 4 veces y no me he arrepentido nunca de haberlo hecho. En cambio, alguna vez no lo he hecho y no he podido mirar la película o no he podido mirar la serie porque no me ha gustado. Entonces, bueno, era esto. Perdón. Muy rápidamente. Yo cuando veo un guionista dócil me voy corriendo, no lo soporto. No lo soporto, porque no soporto a alguien que no defienda lo suyo y que todo lo que le dices lo haga y lo cambie porque pienses, bueno, es que tampoco sabrá qué quiera. O sea que yo por ahí no entro. Y basta de pensar que lo que dice el productor son chorradas porque el guionista tiene toda la razón del mundo y que cualquier comentario que pueda hacer un productor resulta que es un comentario, porque luego también pasa lo mismo con los directores. Luis, pasa lo mismo con los directores, porque estoy harto de ver reuniones entre directores y guionistas que te viene el guionista a decir, es que todo lo que me ha dicho bueno, no, te habrá dicho 10 cosas, en 5 se habrá equivocado y en 5 tendrá razón. Pero como un guionista, yo parto de la base de que un guionista cuando dice 10 cosas, 5 tendrá razón y 5 no, igual que yo.
Con lo cual, vamos a buscar qué punto de encuentro hay y qué no. No, es que ya partimos, de verdad, oyéndote hablar, parto de la base que el productor siempre está equivocado y el guionista nunca. Y llévate el guión si resulta que te llevan la... Bueno, no sé. Sí, o hay productores que hablan y discuten, supongo, ¿no? Sí, una cosa que me parece interesantísima, y desde aquí, vamos, le lanzo un poco la idea a SGAE, es que se pudiera crear, a lo mejor, en el ámbito de SGAE, algún tipo de sistema de mediación o arbitraje o algo similar para solucionar conflictos entre guionistas, porque yo me he encontrado con unos follones de guionista antiguo y guionista nuevo que no os lo quiero ni explicar. Horror. No, yo te digo profesional como abogada. Y además eso es una papeleta que no se la lleves a un juez porque el juez dice, bueno, ¿y a mí qué me está contando usted? Claro, porque son unas cosas completamente técnicas, específicas. Entonces, yo creo que un buen servicio para el colectivo, bueno, es mi opinión personal, que yo no soy guionista ni me gustaría serlo, pero no lo soy. Yo una sugerencia sería que se articulara algún tipo de cámara de mediación en SGAE. Ya existe. La comisión de la comisión de dictámenes y conflictos. Tú puedes llevar a esa comisión. ¿Como el acto de conciliación normal de los estatutos? No, es una comisión que trata sobre diferencias entre socios. Bueno, pero no es específica de guionistas. No, de cualquier socio, cualquier autor. Sí. Perfecto. Un momento. ¿Tú querías responder, Lola? Bueno, yo solo quería decir que creo que como en todo en la vida seguro que tenéis buenas experiencias y malas. O todos tenemos buenas y diferentes experiencias con productores y entre productores y guionistas. Yo, a ver, del productor de Malvarrosa Media, que creo que no sabía nada de guión y que me hablaba por teléfono o que se dormía viendo la película cuando vio el primer montaje, a María, con quien podía hablar en el despacho de las cosas que iban bien, iban mal en la película, o a un productor muy de autor de proyectos muy determinados como es Luis Miñarro, que lo conoceréis, productor catalán con el que he trabajado y que creo que ha hecho unas aportaciones magníficas al guión, o al productor francés, que directamente es un cafre. Pues, bueno, tú también lo puedes decir. El asunto es que creo que de eso a yo que también produzco mis propias historias y me tengo que pelear contra mí misma o como productora pequeñita con esos más grandes, ¿no? Creo que he tenido experiencias tan completamente distintas que me resultaría difícil generalizar. Las he tenido como guionista y también como pequeña productora. Entonces, no sé de qué tipo de productor general estamos hablando ni de qué tipo de guionista general estamos hablando, porque somos súper distintos y yo cuando estabais sentada antes era alguien y ahora de repente soy otra persona solo porque me he equivocado de mesa. Porque tenía un cartel que era Lola Mayo viene a hablar de nuevos medios e Internet, y yo dije, pero si yo no sé nada de Internet, entonces pues hemos pensado todos, pues el de producción, que también eres productora. Entonces ahora, no sé, casi otro día os hablo de Internet, me lo invento y así no sufro tanto. Nos quedan 3 palabras dadas, seamos muy concisos porque el tiempo ya se nos está terminando. Por favor. Vale, yo quería hacer que todos miráramos hacia un comentario que ha hecho antes Marisa, que era que tú has dicho una cosa que me parece que es muy seria y muy importante, y es que ahora hay que buscar al inversor privado, y el inversor privado, si le pides poco dinero, no te lo da. Eso es muy importante. Este es el último foro en el que he participado. Llevo participando en encuentros como este de distintas disciplinas, porque me dedico a varias disciplinas, tanto de teatro como en editorial y como en arte. Y eso lo llevan diciendo todos, o sea, les está pasando a todos los sectores. Aquí el inversor privado es al que ahora hay que recurrir porque la ayuda pública desaparece, da dinero a una cosa que relacione su marca o su empresa con un gran acontecimiento. Y eso va a pasar también con las películas. O sea, te voy a dar dinero, sí, te tengo que dar una salvajada de dinero, pero esto va a ser el superevento del mundo. Y en contraposición,
los pequeños formatos, las pequeñas producciones, las tal, pues se están subvencionando con crowdfunding y con todo este tipo de sistemas, con lo cual hay un producto medio, de calidad media, que va a desaparecer. Lo mismo, pues eso, esa es la pregunta, ¿va a desaparecer o no va a desaparecer? Porque parece que sí. Eso es lo que yo, que se ha enfadado tanto, Mercedes, decía que hay que intentar sacar dinero para hacer ese producto que tradicionalmente era el producto típico, además del cine español, que a lo mejor son cosas de 2 millones, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que ahora mismo está muy complicado sacarlo. Claro, yo creo que ahí es donde se tiene que producir la unión entre productores, directores y guionistas para poder salvar ese producto medio, porque si no va a desaparecer. Lo mismo una que... cosa, es que el producto medio, yo ya digo que creo que he debido explicarme fatal, porque el producto medio igual es exactamente idéntico al grande, solo que tienes 2 primeras figuras o sea, que en vez de tener a Pepe Pérez y tal, pues tienes a, yo qué sé, pues a Cameron Díaz y Tom Cruise. No son pero bueno, no sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor está la diferencia, el salto cuantitativo. Es decir, en lugar de tener 2 millones y hacerlo con un casting, claro, pues tengo 10 millones y lo hago con otro casting. Pero sí, esa es la idea. Y luego, pues las cosas que sean de otras condiciones y otras características, pues no se van a poder financiar a no ser que sea con recursos propios que haya sacado otras películas, porque es que no está así el mercado ahora. Ay, Marisa, yo solo quería decir que creo que varias veces, bueno, desde aquí hemos nombrado el tema del casting como necesario para sacar adelante un producto vendible y yo no creo, no sé, yo no pondría el acento en conseguir dinero para conseguir un casting con Cameron Díaz o algo así. Yo te digo que lamentablemente si tú tienes que ir a vender un proyecto a un inversor privado, a un señor que fabrica tornillos o mayonesa, tienes que llevar una cara conocida, porque esa cara te vende Fotocall, te vende pues eso, la presencia de su marca. O sea, no es gente que hile tan fino, a lo mejor con determinadas cuestiones culturales. Entonces, pues lo que ellos quieren es la foto con Penélope Cruz en Cannes. Pero a lo mejor yo para mi guión no quiero a Penélope Cruz, puede ser. Ah, ¿no? Bueno, ya, pero yo te digo lo que yo veo como posible. Claro, luego lo que tú quieras, si lo puedes hacer, fantástico. Te digo lo que yo veo como posible. O sea, yo, por ejemplo, mi película, si no Luis Tosar, no la habría hecho. O sea, así de sencillo. Sí, hola, buenas tardes. Soy Carlos Ares, el presidente de la Asociación Galega de Guionistas, y voy a procurar ser muy breve. Quería hacer un comentario de algo que escuché hoy al principio de esta mesa y por la mañana también, que solo hay 3 cadenas. Hay más. De hecho, yo trabajo, el 90%, el 80% de mi trabajo, hice cosas para Antena 3, para otras cadenas, es con Televisión de Galicia, que tiene un presupuesto de unos 100 millones de euros, una televisión pequeña, pero quiero decir que hay más clientes. Pero, y bueno, quería contar un poco mi caso. Yo soy productor, soy guionista, soy editor y soy productor de una serie de low cost, de esas series de low cost que hablamos, porque decidí, bueno, no sé si en las grandes ciudades, en Galicia por lo menos hay, creo que en Madrid y Barcelona, hay estas máquinas que expenden leche, ¿sabes? Que pues compran leche. Y esto es porque los ganaderos decidieron que la gente que les compraba la leche, las fábricas, digamos, lecheras, les pagaba muy poco y les era más rentable hacer estas máquinas. Entonces, yo me siento identificado con esos ganaderos, por eso acabé siendo productor. Pero mi pregunta es, antes, al principio de la mesa, salió el tema de por qué los guionistas no van a las reuniones con las cadenas. Yo voy, llevo muchos años yendo, antes de ser productor, porque en las televisiones más pequeñas creo que es más fácil, pero yo creo que sería bueno para todos conseguir que en todas las cadenas, Enrique, tú mismo lo decías al principio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para eso? Entonces, ¿cómo podemos articular eso? Si se puede. Porque sería bueno para todos, vaya. Yo me los llevo siempre. Por favor. Sí. Bueno, yo lo que quería sobre todo era agradecer un montón a los productores que están aquí. Y contaros una cosa además, que es, si para este encuentro ha sido fácil encontrar directores dispuestos a venir, incluso algunos como David, que tenía realmente unas horas. Por supuesto los guionistas que aquí estamos, ¿no? Y las instituciones, que al fin y al cabo además tienen también, en cierto sentido, la obligación, ¿no?, de estar. Pero los productores es lo más difícil y la gente que está aquí a mí me parece además especialmente interesante para nosotros porque todos ellos son jóvenes productores en un sentido. Es decir, no tenemos aquí sentados a la mesa a los señores a los que siempre les hemos visto la cara y que son 4, estamos viendo a otra generación, no hablo solamente además digamos de edades que son muy diversas y tal,
que están realmente intentando sacar adelante esto, y tenemos que ir juntos a sacarlo. Ahora bien, dentro de eso yo sí creo que en las cosas que se están hablando, o sea, me gustaría dar una especie de llamada al optimismo, en una cosa que es, o sea, la industria audiovisual no en nuestro país, o sea, es el sector después del armamentístico que más dinero mueve en todo el mundo. La industria audiovisual está basada fundamentalmente en ideas y en historias, que es lo que sabemos hacer. Se puede hacer mejor en nuestro país, se puede hacer fuera, se pueden hacer productos además de todo tipo que crucen fronteras, porque se llevan haciendo también mucho tiempo en España y tal. Y solamente hay una cosa que para mí sí es imprescindible y que me preocupa mucho, que a veces el diálogo creo que la olvida aquí, que es, yo personalmente opino que es imposible que hagamos nada bien hecho si no se defiende la existencia de profesionales. O sea, a mí lo que sí me parece, creo que es inadmisible, es que estemos obligados a estar hablando una y otra vez de cómo se puede conseguir al menos sacar un producto aunque nadie cobre nada. Mi experiencia de verdad es, aunque a veces se pierda dinero, o sea, nuestras películas y nuestras series y tal dan muchísimo dinero en general. Son productos que por muy poco coste el que cobramos nosotros generan un montón de beneficios, os lo aseguro. Por lo tanto, digamos, lo que nosotros tenemos que reivindicar es que esa primera parte, que además es muy barata en proporción con lo que viene después, sea una parte enormemente cuidada. Propuestas que han aparecido aquí, que sí que me parecen apasionantes, son, por ejemplo, cómo funciona pues Erika en los países nórdicos. A lo mejor de eso sí que tenemos que hablar. Y ya último matiz. En cambio, debo de deciros que en la inversión privada en España yo creo muy poco. O sea, hay que tener mucho cuidado si hacemos la transición de un modelo a otro, porque no estamos en el mundo anglosajón. O sea, la inversión en cultura de nuestra burguesía ha sido siempre, vamos, inexistente. O sea, que a mí me parece que, no sé, más que incentivarles habría que poner una pistola en este país para que alguien invierta en cine. Ese de los tornillos, creo que efectivamente hay que llevarle a Cameron Díaz, pero solo a Cameron Díaz, ¿eh? No, es que, a ver, yo... por eso hay que llevarle a alguien. Yo creo que están dispuestos, porque, hombre, el dinero, las desgravaciones fiscales son muy golosas. Entonces, si tú le das una seguridad jurídica, que se tiende ya a perfeccionar el marco de las AIEs y que todo esté perfecto, bueno, pues ahí entra todo el mundo, porque además tienen la ventaja añadida que luego se van con el bisón y la cámara de fotos al estreno, etcétera, ¿no? Que eso, pues últimamente lo estamos viendo en los estrenos ya, o sea, ya empezamos. Y a mí me parece estupendo. Yo sí creo que va por ahí los tiros, Inés. Yo creo que sí. Porque además tú date cuenta de una cosa, que el... Por supuesto. Ah, bueno, no, claro. Perdona, yo sí que creo que más que Cameron Díaz, que en algunos casos obviamente es necesario y es impepinable, con estudios, etcétera, con grandes medios y tal, pero en otros casos yo creo que lo importante es un marco legal seguro. O sea, nosotros ahora, para la película que vamos a hacer ahora, hemos sacado 300.000 euros de México con el tema de los incentivos fiscales, con una película rodada íntegramente en Madrid, con una actriz mexicana y el resto actores españoles. Y las empresas que van a participar son Gas Natural, Santillana y una empresa pequeña de allí, a través de sus impuestos. Entonces, y no es una película que digas, wow, es que lo va a petar en México. No, les ha interesado el guión, pero sobre todo, o sea, les ha interesado el proyecto, etcétera, pero sobre todo tienen un marco legal que les capacita para poder hacer eso. Y una política que les capacita para hacer eso. Y unas empresas productoras que se buscan sus inversores, etcétera, etcétera. Y una industria generada en torno a ese marco legal, pero si no sería imposible. Siguiendo con lo del optimismo de Inés, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay que ser optimistas y sobre todo estar juntos. A modo de comunicación, sabéis que hubo una reunión anteayer en el Ministerio. El PP, cuando entró en el Gobierno, ya sabemos lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Quería cambiar toda la legislación sobre el mundo del cine y en general de toda la cultura, y empezó a estudiar la posibilidad de hacer viable que no hubiese subvenciones, sino todo el tema a nivel de empresas que tal. Han fracasado estrepitosamente y han visto que esto no podía ir a ningún lado. Ya se estaban planteando posponer para el año que viene el mismo tipo de ayudas, no tienen dinero, no es ningún secreto, las van recortando, nos están ahogando, y al final lo que sabéis que ahora se han propuesto 6 meses para sacar ya el tipo de
de legislación que nos va a gobernar, digamos, al tema de la cultura ya para el 2014, y lo que se está apuntando, que es una propuesta nuestra que está gustando mucho y que creemos que va a ir por ahí, va a ser el céntimo audiovisual. Esto se basa básicamente en que de cada entrada que pague la gente, una parte irá a repartir entre el mundo de la cultura, pero no solo esto, sino los spots por televisión, bueno, cualquier cosa que las televisiones emitan, digamos, sobre todo las comerciales, o que la gente consuma en temas audiovisuales, va a repercutir una parte en el que estamos estudiando, estamos viendo, y ahora hay que trabajar muchísimo. Se ha hablado de unos 70 céntimos más o menos sobre la entrada para que vaya al mundo de la cultura, y en nuestro caso al mundo del cine. En Francia es así, es que no hemos inventado la pólvora. Lo que pasa es que ha costado mucho porque llevamos años con este tema, pero finalmente hubo una frase clave que un día se les dijo, es: vamos a sacar la cultura de los presupuestos del Estado. ¿No es lo que queréis? Lo vamos a sacar. No os costará un duro, pero pongámonos un poco a tiro en este sentido. Y parece ser que va a ir por ahí el tema. Es muy buena noticia, sí. Y con esta buena noticia terminamos el debate. Muchas gracias a Raimon Marjorens, Lola Mayo, María Zamora, Marisa Castelo.